Hola amigos de las redes sociales, ¿cómo están? Bendiciones, estamos con Mimi Ciula. Muy bien, Bravo. cortito, chiquitito y complicadito, pero está muy bien, lo dijiste muy bien, invisibilidad. Muy bien, doy la bienvenida a mi podcast, estoy feliz de tenerte, de verdad. Yo te conozco por las redes, básicamente. ¿Tú ya lideraste cómo? Bueno, hay información que nunca he revelado y la voy a revelar acá. ¡Vamos! No, sí, en verdad sí, yo vengo de una familia pastoral. Mi Wow. papá y mi mamá fundaron la iglesia a la cual yo pertenezco, que queda en Gregorio de la Ferrer, Iglesia Camino de Vida. Yo tenía, o sea, cuando yo nací mis papás ya eran pastores. Y después de unos años, más o menos como a mis 8 años, mi papá y mi mamá fundan. Yo digo que también yo, porque yo estuve desde el primer día. Claro, sos fundadora. La familia, Sí. claro, por favor. Desde los 16 años, me acuerdo que más o menos a mis 16, la iglesia, una iglesia que amamos mucho, que costó mucho los primeros años, mucha, viste, crecía y se dividía, crecía y se dividía, y así no podíamos superar la barrera, no sé, de los 50, porque era una constante de esta división. Nos agarra la crisis en el 2001 y tuvimos que irnos, estamos en el centro de la ciudad de La Ferrer y tuvimos que irnos a un lugar que cada vez que invitamos a alguien a predicar se perdía porque no sabía dónde quedaba, estaba en un lugar muy, muy, muy humilde, ni siquiera estaba revocadas las paredes. Yo decía que cuando llovía la iglesia lloraba porque de los costados se traspasaba la humedad. Cuando el predicador, si llovía, tenía que gritar porque la chapa, el techo de chapa, era más fuerte de lo que hablaba. Y nosotros con mi hermano, que tenía él más o menos. Y sin hablar del calor también, que en el verano sí, es tremendo, todo era tremendo ahí. Wow. Y a los 16, entre los 14 y los 16, empezamos a ir con mi hermano a una iglesia muy linda que quedaba cerca de donde vivíamos, en La Matanza. Era como el Disney para nosotros. Tenía luces, tenía humo, tenía jóvenes, cosa que no tenía nuestra iglesia. ¿Sí? Nuestra iglesia no tenía jóvenes, éramos mi hermano, el baterista de la iglesia, que yo le decía que era el mudito, Dani, te mando un saludo, porque no hablaba. Sí, no hablaba Dani. ¿Sí? Ahora ya habla, pero en ese momento era un adolescente que no hablaba. Entonces digo, mi hermano y el mudito son todos los jóvenes que hay en mi iglesia, era tristísimo. Y bueno, y nosotros empezamos a ir ahí, y cuando mi papá se dio cuenta de eso, nos dijo, chicos, o sea, como que él hasta dijo en un corazón paternal, ¿no? Claro. Más vale vayan a esa iglesia. Y a nosotros nos hizo bien, porque nosotros fuimos, o sea, hacíamos las dos cosas. Y estábamos en nuestra iglesia e íbamos también a esa iglesia. Y en un momento por separado, Dios nos habló tanto a mi hermano como a mí. Y por lo menos lo que yo recibí era, lo que vos disfrutás, alguien lo empezó. Si vos querés ver lo mismo en tu iglesia, puede ser vos la que lo empieza. Wow. Entonces yo a los 16 años y mi hermano a los 18 tomamos el desafío de empezar el grupo de jóvenes en nuestra iglesia. Y bueno, y desde ahí que no dejamos de involucrarnos en la iglesia. Después de unos años yo dejé el grupo de jóvenes para formar el grupo de adolescentes. Y, o sea... pero creció entonces. Claro, creció el grupo de tal manera que mi hermano y mi cuñada, después mi hermano se casó, y con mi cuñada y un grupo de líderes quedaron de jóvenes. Pero paralelo a eso también mi papá empezó a viajar mucho, después empezó a viajar con mi mamá. Entonces empezamos a pastorear la iglesia también. Porque él se iba, a veces se fueron de 3 meses, por ejemplo. Entonces la iglesia... ¿De vacaciones? No, de aparedicar. En otros lugares, en otros eventos, lugares. Entonces mi papá dijo... Igual bueno, está bueno si son vacaciones. Sí, ojalá. Bueno, vacaciones de 3 meses. ¿Quién pudiera? Gloria a Dios. Entonces, mirá qué vueltera que soy todo para preguntarte, tu pregunta de si lideraba. Pero, entonces, desde esa edad hasta ahí, creo que fue cada vez mayor la responsabilidad de liderazgo de la iglesia. Hace 2 años mi papá falleció por COVID. Y siempre digo que fue muy natural esa transición porque estando mi papá presente o estando con vida, igual nosotros predicábamos los domingos, igual nosotros teníamos nuestra área de decisiones. Entonces, si bien obviamente la pérdida de mi papá es irreemplazable, claro, no hubo nadie en la iglesia que dijera, no, ahora no está el pastor, ellos no me representan. Sí, no. Porque vinimos... Póngame a mí, yo soy más antiguo. Porque vinimos con un trabajo de hace más de, 18 años de liderazgo en la iglesia. Wow. Entonces, o sea, tú predicabas ya jovencita. Y desde los 16. 16 años. Claro, y de los grupos de los adolescentes, porque lo lideramos nosotros. Obviamente, primero en células, pero después en algún momento, a los 18 ya mi papá creo que nos apartó pastores de jóvenes, después con pastores de la iglesia, después en el 2014 pastores, y bueno, y desde ahí que... Pero bueno, ¿cuándo fue la primera vez que predicaste en un culto? O sea, que tenía una oportunidad, no sé. Mira, la primera vez que yo recuerdo que lo tomé como wow, era nosotros en nuestra casa, o sea, teníamos la iglesia en La Ferrer, pero teníamos un grupo que se parecía mucho a como una célula, pero era como un culto en casa.
digamos, ¿no? Sí. Y ahí un día mi papá me dijo, quiero que prediques. Y entonces ahí yo siento que, porque si bien eran las charlas, pero eran más charlas, Claro. lo otro, como que me hice un bosquejito, ¿viste? Y ahí Claro. empecé, y sí, tendría también por ahí 16 Wow. años más o menos. Qué Así lindo. que esa fue la primera vez. Después ya en la iglesia, lo demás, no recuerdo con exactitud, pero esa sí fue como la que más... Wow. Y bueno, entonces, pero ¿cuál es tu proceso entonces, ya que ya predicaste, ¿no? O sea, ¿quién te enseñó? ¿Tu papá te enseñó el proceso o tú misma? ¿Para predicar? Claro, tu técnica, dijiste, oh, ¿qué versículo saco? ¿O a quién le copió? ¿Qué dijo Dante Gebel? No, bueno, en esa época Dante Claro, Gebel era el como boom. el Itiel Arroyo de ahora, Y sí, ¿viste? O sea, y todo sí. el mundo, nosotros lo escuchábamos y era casi, nos hubiese encantado predicar como él predica. No es mi caso, claramente no. Pero creo que fui cambiando. Para bien o para mal, mi papá como que daba mucha libertad, ¿viste? Entonces, no es como, entonces eso te hacía tener autonomía. Claro. Y por otro lado también era como que, o sea, quizás la desventaja de eso era que no es que no centralizaba todo, ¿viste? Entonces Claro, no es que no se hacía a la manera de él. Entonces, no, creo que él, sí, me dio unos tips en general, pero bueno, yo creo que también cuando pasas en la iglesia mucho tiempo y escuchás, más o menos aprendés a distinguir qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. Claro. Y también hay un camino, me parece, de ir recorriendo tu estilo. Sí. De qué manera, que tenés gracia, si sos más de enseñar, ¿viste? Más enseñanza, o si es más como, por ejemplo, a mí lo que me gusta, yo decía, introducción, nudo, desenlace. Tengo unos amigos que son bautistas, nos hacemos bromas, ¿no? Y ellos siempre dicen, el sermón bautista es punto número 1, 2 y 3, ¿viste? Entonces digo, no, yo no hago 1, 2 y 3. Yo hago como introducción, nudo, desenlace y por supuesto hacer un llamado a la acción después del mensaje de la prédica. Pero me hubiese encantado ir a un seminario, me hubiese encantado que alguien me enseñara, pero en ese sentido fui bastante autodidacta y prueba y error también, ¿no? Claro, entonces no estudiaste en un seminario. No, me avergüenza, me apena, pero no, me hubiese gustado. Pero... Claro, que si vemos la Biblia, ¿no? Antes no había seminarios para estudiar, o sea, era enseñe lo que Cristo hizo, ¿no? Sí. A los discípulos dijo, enseñen todo lo que les he enseñado y bautícenlos del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y listo, vayan y predican a todas las naciones. Yo creo que tú tienes que ir con las herramientas que Dios te dio, ¿no? Sí. Porque si tienes para estudiar un seminario, gloria a Dios, si tienes para hacer teología y todo eso, amén, ¿no? Pero ve, o sea, si no tienes, ve igual, si tú eres la única persona que Dios te eligió, si Dios te pusieron de líder, mi hermano, ve y lánzate, no tengas miedo, Dios te va a usar, la unción del Espíritu Santo está en ti, o sea, y cree, anda en fe, ¿no? Creo que esos son los parámetros para poder continuar, ¿no? Y ser exitoso. Sí traté, obviamente, de adquirir herramientas que me hagan mejor. Claro. Leía muchos libros. Nosotros en una época tuvimos una librería cristiana, entonces me comía todos los libros que podía. Traté de ver cosas de oratoria que me hicieran mejor. Me gusta toda la parte de comunicación también. Entonces, digo, qué me gustaría que la gente reciba, cómo lo estoy haciendo. Hay un proceso que todavía no lo termino de enfrentar, que es escucharse, mirarse, ¿viste? Y de ahí también aprendes un montón. Y bueno, lo vas haciendo. Como siempre digo, yo aconsejo, si pueden ir a estudiar, que lo hagan, que estudien, que se capaciten. Bueno, las circunstancias se dieron para capacitarme más hacia otro lado, más profesional. Estudié administración de empresas, estudié otras cosas que tienen que ver con comunicación. Y aunque está en mí el querer hacerlo, digo, bueno, ¿en qué momento, en qué tiempo lo hago? Mi mamá me tiene prohibido que yo siga estudiando, pero bueno, hay algunas cuestiones que tengo pendientes de estudiar y bueno, espero algún día hacerlas, aunque sea a otro ritmo. Claro. Teología es una, definitivamente. Bueno, ya conocemos tu historia un poquito. ¿En qué momento tuviste tu encuentro con Dios? ¿Te acuerdas cómo fue? No sé, si fue un momento específico o desde niña ya te entregabas tu vida. Sí, a ver, yo creo haber hecho las oraciones de fe por las dudas, ¿viste? Ya. Como yo crecí en un ambiente cristiano, yendo a la iglesia y desde muy chica creo que experimenté esta realidad de la existencia de Dios. Nunca me había detenido por ahí a hacer la oración de fe.
¿viste? Esa como que decís, bueno, a partir de ahora, porque a mi manera y en mi niñez también, Claro. yo creo que tenía como esa relación con Dios. De todos modos, me acuerdo que en el colegio, yo fui a un colegio cristiano y había un discipulado, se llama Caminando con Jesús, y en un momento hablaron de la oración de fe. Y yo me acuerdo que a los 7 años dije, bueno, por las dudas yo la hago. No sé cuándo fue, pero yo la hago. Esa me acuerdo de haber sido la oración como consciente. Ahora, desde antes, en la iglesia, en esa época, en la iglesia que pastoreaba mi papá y mi mamá, en una iglesia, bueno, acá hay muchos pastores, muy pentecostal de aquella época. Hoy mi iglesia ha cambiado un poquitito. Entonces era muy de llamado al altar siempre, de mucha oración, y yo iba. Y yo iba y yo me acuerdo de cantarle a Dios y sentir la presencia de Dios y llorar, y yo tenía 7, 8 años. Entonces, de ser consciente de esa realidad, y mis canciones favoritas de comunión con Dios me remontan a esa época. Tuve alguna época en mi adolescencia de lidiar con algunas cuestiones, pero, o sea, tuve ese encuentro con Dios y fue suficiente para mantenerme hasta hoy, digamos, ¿no? Claro, pero sí tenías conciencia entonces de... Sí, en un momento, no sé en cuál, dejó de ser el Dios de mis papás para ser mi Dios. No fue quizás tan tajante, es decir, a partir de ahora, pero todo lo que tiene que ver con mi niñez, ¿no? Porque creo yo que me acerqué a Dios y fui entendiendo y fui aprendiendo, aún a los 16 años, cuando empezamos el trabajo con los jóvenes, todavía seguía aprendiendo y todavía me comportaba de Dios de una manera que era la que entendía, la que mi madurez también me iba dando, y después algunas realidades y algunos errores míos me hicieron entender a Dios de otra manera, que creo que es la que hoy me gusta más, ¿sí? Que fue por ahí después de los 20. Entonces, el encontrarme también, yo vivía en un ambiente muy cristiano. Yo iba a la escuela cristiana, mi iglesia, mis amigos, aunque no tenía todos amigos cristianos, pero era un círculo bastante cuidado. Cuando yo empiezo la universidad, ¿viste? Ser cristiano era de pobres, de gente tonta, ¿viste? Entonces fueron sacudidas mis convicciones y lejos de alejarme de Dios, me acercaron más. Y me hicieron entender, y yo viví situaciones, y a mi alrededor pasaron situaciones que me hicieron entender muchísimo más la gracia de Dios, y a un Dios que me parece que fui cambiando un poquitito ese concepto por ahí de más de adolescente, que bueno, que creo que es natural, ¿no? De este crecimiento en la relación con Dios, y espero yo de acá a 10 años conozca más a Dios y me haga cambiar algunas cosas que quizás hoy estoy errada y no me doy cuenta. Yo creo que a veces piensan que para ser cristiano necesitas vivir muchas cosas, haber caído, usar droga, ¿no? Pero no, yo creo que no es así, al contrario, mientras más Dios te haya guardado, es mayor gloria, ¿no? Para Él, o sea, porque si quiero o no, Él es el que te guardó, Él es el que hizo la obra, entonces... Yo me he mandado igual algunas macanas, ¿eh? Claro, no quiero decir que acá no. No, y vamos a hablar de eso ahorita. No, pero sí que aprendí muchísimo de Dios y definitivamente, a mí a veces me gusta aclarar cuando estoy en la iglesia y le digo, yo tenía un concepto errado de que los líderes, los pastores, eran personas como más santas, ¿viste? Venía por ahí de una iglesia que nos hacía pensar eso, ¿no? Que tienen mayor relación con Dios, están más cerquita de Dios. Más te escucha. Y me di cuenta que cuanto más conocía a Dios, en realidad, y cuando a mí me tocó por ahí estar más de ese lado, ¿no? De liderazgo y todo eso, yo dije, no es que soy más santa, sino que me reconozco más pecadora, que sin Dios no puedo vivir y que necesito de una relación con Dios porque si no, yo soy un desastre. Claro, cuanto más conoces a Dios, más se revela. Más te ves, sí. ¿No? Más ves tus defectos. O sea, cuanto más te acercas a la luz, es más fácil ver tus heridas, tus defectos, tus caídas, tus fragilidades, ¿no? Pero también es mayor la gloria que ves cuando Dios te usa a pesar de tus errores, sí. A pesar de tus tentaciones, caídas, flaquezas. Dios te usa y tú dices, wow, Dios, yo no merezco. No, mira, o sea, Dios me abre las puertas,
Y es definitivamente todo por Dios. La Mimi por ahí de los 16 te hubiese dicho, ay, no, es porque anda bien, toma buenas decisiones. No, no, no. Hoy la Mimi de los 35 te dice, definitivamente es por Dios. Es gracias a Dios y porque Dios está conmigo, o yo estoy con Él, que todo esto lindo que hoy me permite vivir. Pero es por Dios. Bueno, y abriste un tema importante, las caídas. Cuéntanos una historia de alguna metida de pata en la iglesia. Sí, bueno, No sé, sí. no tengo muchas graves, gracias a Dios, pero tengo una sí que me Los marcó. campamentos son terribles. Sí, no, Retiros. no, mi poca cultura de campamento, fui a un solo campamento en toda mi vida. Mira, bueno. Sí, fui uno solo. Lo que pasa es que cuando éramos más chicos, estábamos en una familia muy carenciada económicamente, sobre todo cuando empezó la iglesia. Claro. Entonces no había ni para ir a un campamento, o sea, nosotros no teníamos jóvenes para organizar un campamento. Entonces tenía que ir con otro y era como ahorrar dinero para ir a otro campamento y dijimos, no. Wow. Pero... Qué tremendo. Sí. Han quedado, gracias a Dios, han quedado atrás esas épocas. Amén, hermano. Dios te va a prosperar, no te preocupes. Sí, yo creo que todos pasamos por algún momento de crisis económica, sobre todo, porque estás comenzando, nuestros papás también comenzaron, solo Dios sabe cómo salieron de sus casas, cómo comenzaron su vida y se esfuerzan, sacrifican. A veces ni quieren tomar vacaciones porque tienen miedo a que falte después, ¿no? Y bueno, eso es una falta de fe, hermano. Sí. Toma vacaciones, no tengas miedo. Claro, hace bien. Sí, hace que produzcas más. Sí. O sea, el problema es, claro, nuestros papás tal vez no tenían ese entendimiento, ¿no? Pensaban que es un dinero derrochado, vas a gastar pasaje, hotel, comida, no, vas a gastar cuánto, ¿no? Que trabajaste 3 meses, te lo vas a gastar en 2 semanitas de placer y no, pero hace mucho bien. Hace bien. Nosotros creo que después de como 10 años nos fuimos de vacaciones, que no nos íbamos a ningún lado en familia. Fue un tiempo lindo. Qué lindo. Bueno, y cuéntanos una caída ahí. No me olvidé, dice. No me olvidé de la metida en pata, ya. Y para mi adolescencia, terminando mi adolescencia, me gustaba un chico en la iglesia, pero que sabía que no era para mí. Y como sabía que me iban a decir que no, empecé a salir a escondidas con esa persona. Y como era escondida, estaba como, y yo sabiendo que era mal, sin la aprobación de mis papás, nadie se enteró. De hecho, en la iglesia todavía hay gente que no sabe si está enterando por esto. Siempre es algo que salimos. Fue un tiempo malo para mí, porque siempre digo, cuando uno mantiene en oscuridad las cosas, el diablo tiene control de la situación. Claro. Entonces mi mamá me preguntaba y yo le decía, no, nada que ver. Y aparte era una época donde yo empecé a trabajar, empecé a estudiar, entonces estaba fuera de mi casa. Ya. ¿Cuántos años tenías? 18. Y 18, sí, por ahí. Entonces, ya dijiste, no, yo de mi novio, mi porra. Claro, sí, es que ni siquiera lo llamaba novio porque era, o sea, como sabía que estaba mal, entonces mi mamá me decía y yo le decía, no. Y así estuve como un tiempo sí, después me arrepentía y decía, no, esto no. Y viste que, o por ahí a veces en las relaciones cuando son de a dos... Pero que él, o sea, ¿quién comenzó la relación? O sea, que él también te buscaba. Sí, y eso pasaba, que cuando uno no quería, el otro por ahí sí quería. Y viste, era un tira y afloje que estuve así bastante tiempo, hasta que un día vino mi papá, me llevó en un auto y me dijo, ni me preguntó, me dijo, basta. Me dijo, o sea, basta. Y para mí fue un salvavidas eso. De verdad, porque yo creo que no tenía la valentía de terminar, ¿viste? La valentía de decir, no, esto no quiero para mi vida, esto sé que está mal. Y cuando mi papá me dio eso, para mí fue de verdad un salvavidas de Dios. Como diciendo, no quiero porque la relación estaba fea, entonces. Sí, fue fea, porque aparte, cuando no tenés, o sea, creo yo que es lindo
que toda tu familia lo apruebe, Claro. que entonces cuando estás como a escondidas, cuando la culpa después porque decís, uy, Claro. le mentí a mi mamá o le mentí a mi papá, y viste todo eso que no te hace Claro, y bien tienes que a la vida mentir a un espiritual. montón de gente, Y se hace esconder. tuve Se vuelve una ola de una mentiras, bola de nieve. entonces cuando mi papá me hizo, como que fui libre. Wow. Me costó un tiempo, obviamente, de nuevo, como reconciliarme con Dios o entender que, aparte yo, antes de ahí me creía que era la más santa de todo el mundo, o sea, y creo que lo era, o sea, Claro. pero por una mala motivación, como diciendo, si yo puedo mantenerme bien, si yo puedo no decir malas palabras, si yo puedo, todo el mundo lo puede hacer. Y cuando me di cuenta que yo también me podía equivocar y que me equivoqué, entendí la gracia de Dios de una manera distinta, entendí lo que sería ponerse en el zapato del otro también, Claro. y entender los procesos, lo demás. Gracias a Dios, Dios convirtió todo para bien. Me hubiese gustado aprenderlo eso sin pasar por esa situación, Sí. definitivamente, pero yo creo que después de eso dije, bueno, aprendí a tener gente a quien rendirle cuentas también, Claro. porque yo me aislaba y al ser mis papás los pastores a veces no les compartía cosas. Claro. Entonces aprendí a tener gente, amistades, a quien yo les pueda contar cosas, a quien pueda... Y yo dije, esto no me va a volver a pasar nunca más. Ese es un punto importantísimo, ¿no? De tener amigos que sean, tal vez inclusive de tu iglesia, pero o mejor, si son de otro lugar, porque necesitas tener gente que sea neutra, ¿viste? Que no esté en la posición de tener que disciplinarte, tener que avisarle al pastor, porque porque si no estoy mintiendo, porque van a preguntar una hora. Yo veo mucho a Jesús y a Lázaro, ¿no? Porque la Biblia dice que era su amigo, ¿no? O sea, no dice de los discípulos que eran amigos de Jesús, sino de Lázaro. Y él no era ni discipulador, ni discípulo, ni nada, o sea, era solo su amigo. O sea, yo creo que como cristianos tenemos que tener equipo ministerial, trabajo en equipo, nuestra iglesia, nuestras responsabilidades, los que están arriba y los que están abajo de nosotros, pero también tenemos que tener amigos. ¿No? Amigos que estén fuera, neutros, donde podamos contarles cosas que no le podemos contar a nuestro hermano. Y eso es muy, muy importante. Sí, dos cosas. Una, que gente a la que vos puedas, aunque sea, hasta compartirles las tentaciones. Claro, ni siquiera algo que ya hayas hecho. Porque, y es lo que les digo yo hoy cuando me toca aconsejar a adolescentes o a jóvenes, lo que vos traes a la luz, Dios puede actuar. Digo, a diferencia de lo que me pasó a mí. Cuando vos traes a la luz, hay esperanza. A veces, a mí me ha tocado en los diferentes escenarios que tengo, chicos que, no sé, adictos a la pornografía, ¿viste? Y vienen y están sirviendo al Señor por ahí en la iglesia, y vino, me acuerdo, uno con un arrepentimiento en los ojos, llorando y diciendo, no sé qué hacer. ¿Viste? Entonces digo, pero lo dijo. Digo, bueno, hay esperanza para este chico, porque tiene ganas de cambiar. Y otras personas, por ahí con pecados no tan escandalosos como ese, que lo niegan, que vos le decís, che, mira, tu familia, todos estamos notando esto, y dicen, no. Bueno, mientras esté en la oscuridad, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de esperanza. Entonces, digo, más vale perder un minuto de vergüenza con una sola persona que un montón de tiempo de vergüenza frente a un montón de personas y avergonzándote de lo que pudo haberse salvado tan solamente confesando. El salmista dice, porque callé, envejecieron mis huesos, ¿viste? Wow. Trae dolor. Sí. Y después la otra, que vos decís, que bien lo decías, de tener esas personas, hace poco recordaba eso, una psicóloga mía me recordaba que tener personas a las cuales admires, ¿viste? Que estén por encima tuyo, a las cuales aspires, personas que tengas por debajo tuyo, a las cuales disipules, y personas que estén en tu mismo nivel a las cuales puedas compartir. Esas tres cosas me parece que te equilibran en el ministerio. Exactamente. Es el nivel de relación saludable, ¿no? Porque a las que admiras le puedes pedir consejo y siempre tenés un horizonte al cual seguir. Claro. Si solamente tenés con los que dependen de vos, hasta puede que tu orgullo, ¿viste? Creo que siempre... Pero también te agota. Y sí, una hora te cansas. O sea, siempre das. ¿Quién me llama a mí? ¿Quién me está diciendo cómo estoy?
nadie se preocupa. Y tener pares a los cuales puedas contar y abrirte y compartir Wow. experiencias y reírte también, ¿por qué no? Sí, Pasarla sí, bien. claro, o sea, donde puedas hablar de tonterías que a veces con tus hermanos no puedes hablar, o sea, discutir temas que para ti son polémicos, tus quejas, ¿no? Decís, es que no me gusta lo que hace la última vez que pasó esto. Porque la persona es neutra, o sea, ella no está ahí, no sabe nada, todo te va a escuchar y va a decir, bueno, mira, calma, va a pasar, no pasa nada. Sí, y no te ve en ese rol por ahí si tenés discípulos del líder Claro, o el pastor o esto. sí, exactamente. Que te puede hablar con confianza, que te puede decir Claro. también conociéndote que está bien o que no está Claro, bien. te va a decir, pero mira, yo sé, amigo, también Sí. tal vez eres tú también el problema. Claro, Entonces, sí, con sinceridad. claro, y sí, porque ¿qué le vas a decir a él? Él no es nada, tú no lo puedes disciplinar, él no te va a disciplinar. Sí. Hablando de eso, ya te disciplinaron. ¿Cuál fue la peor disciplina que te dieron? No, bueno, cuando mi papá me enfrenta y todo eso, él, no sé si disciplina, él Claro. lo que le gusta decir es, yo soy como un director técnico, me dice. Okay. Y si tengo un jugador que está lastimado, no lo voy a salir a hacer jugar en la cancha. Lo que voy a hacer es que se sane. Y una vez sano, que salga. Porque si está lastimado y sale a la cancha, se va a lastimar peor. Me dice. Entonces, interesante. Él me decía, vos ahora tenés un problema más importante que es restaurar como tu relación con Dios. Claro. Entonces no sirvas. Pero no porque no te quiero disciplinar, sino porque no estás, o sea, te va a hacer peor. Claro. Entonces, más vale, estate en el banco, restaurate, saná, y de nuevo salí a la cancha con todo después. Claro, buen punto, Entonces, ese fue mi... Esa fue tu disciplina. Claro, mi proceso. Me costó, dejé de hacer cosas que tenían por ahí más exposición, y él me guardó, él con mi mamá, ¿no? Por supuesto, claro. Y cuando consideró que estaba todo ok, salí de nuevo a la cancha, por decirlo de alguna manera. Fue la única vez que me tocó, y es lo que aplicamos también hoy en nuestra iglesia. Decimos, claro, la disciplina como tal, porque a veces arrastramos un concepto, ¿no?, de disciplina como castigo, pero creo que es un proceso de restauración. Nos gusta como llamarlo más de ese lado. Un proceso de restauración, porque ahora lo más importante no es tanto servir o dar, sino estar bien con Dios. Claro, estar mejor, ¿no? Eso sí, es verdad. Yo creo que sí, es importante. Igual, yo creo que cada caso es un caso, ¿no? Sí, no se puede. Si viene alguien, por ejemplo, no sé, con una debilidad que tiene, y tú sabes que, bueno, es algo que un proceso de restauración. Porque hay personas que son emotivas, o sea, hay casos y casos en los cuales tú puedes decir, mira, che, continúa, no te preocupes, ya levántate, seguí, porque imagina el pastor, por ejemplo. A veces el pastor, cuando peleó con su esposa, él no puede dejar de predicar, decir, bueno, sabes que no peleé, no soy digno, no sé, alguien predique, por favor. No, o sea, o se metió la pata con sus hijos, o se metió en un problema financiero, ¿no? Necesita entender que hay cosas que tienes que continuar, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Yo creo, y acá por ahí ya, viste, depende de cada iglesia, ¿no? Claro, no me quiero meter, pero por lo menos tu experiencia y lo que tú piensas. Lo que me gusta a mí es pensar que cuando vos tenés a alguien a quien les rendís cuentas y tenés a alguien a quien le decís, mira, no sé, esto, tengo que predicar, pero peleé o estoy en una situación medio mal con mi hijo, con mi hija o quien sea, pero te estás discipulando, te estás dejando que alguien te mentoree o te disipule. Me parece que es distinta la realidad que el que lo niega y que sigue como si nada. Entonces, creo que el que se deja acompañar tiene otro proceso, por lo menos así lo entendemos nosotros en nuestra iglesia. Tiene otro proceso de, bueno, no sé si hay que bajarlo de todo el lugar donde está, porque se está dejando acompañar, porque se está dejando discipular. Pero aquel que frente a un problema, una debilidad, niega, se cierra, se aísla, bueno, es otra cosa porque no quiere cambiar. Entonces, ahí ya es distinto. Entonces, hay tratos distintos según cómo la otra persona reaccione a hay que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, definitivamente, porque
para no cometer injusticias también, porque a veces terminamos... Porque la relación es tan complicado esto, que yo lo veo así ahora, ¿no? Recién entiendo, porque se quiere o no, tú juzgas con el historial pasado también, ¿no? Entonces, si a veces corregimos a los hermanos, pero también si no eres maduro, tú terminas corrigiendo, no, porque la otra vez no me hizo caso también, y viste que la otra vez, no sé, como que me habló mal, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora vas a ver lo que a mi momento de venganza. Sí, ahora te caíste y no puede ser así. Entonces, por eso yo aconsejo a los líderes preguntarle al Espíritu Santo, porque a veces terminamos exagerando y se nos pasa la mano, yo que sé, expone gente. Sí. ¿No? Hay dos lados extremos, ¿no? En los cuales muchas iglesias terminan fallando, creo, y a veces perdemos gente justo por eso, porque no fuiste sabio, tal vez para hablar, o sea, hacer cosas en privado, hay cosas que no necesitan exponer, ¿no? Sí, yo digo, en eso mismo coincido, ¿viste? El que viene y te habla en sinceridad y se deja disciplinar, no es necesario que todo el mundo se entere. Claro, si esa persona está... te contó, ¿quién sabe? Bueno, ya... Listo, quedó ahí está bien. Y que se sane. Fíjate que esto que te cuento, en mi iglesia hay gente que por ahí no lo sabe, pero porque no fue necesario por ahí en ese momento. Hoy yo ya sana, 800 mil años. Eso. Imagina que si te hubieran expuesto, ¿cómo te hubieras sentido? Sí, me hubiese dolido, sí. La herida, ¿no? Un montón de situaciones innecesarias por ahí, o emociones innecesarias que no necesitaba acumular en ese momento, ¿no? Sí, Era como es un buen consejo eso para los padres también, ¿no? Que guardemos a nuestros hijos. A veces nos cuesta, a veces se expone, ¿no? Sí, innecesariamente. Claro, tenemos que ser sabios, ¿no? Con respecto a eso. Y bueno, ¿y cuáles fueron las estrategias que ustedes realizaron para crecer su grupo de jóvenes? Yo creo que fue pura gracia del Señor. no sé cuánta estrategia. No, en esto que te digo, creo que mi papá nos dio demasiada libertad. Y en esa libertad, quizás... Sí, como que confiaba tanto en nosotros, que nos dejó a nosotros, básicamente, toda la responsabilidad. Wow. Como que un poquito de ayuda no hubiese venido mal. Entonces fue muchas cosas prueba y error. Por ejemplo, nosotros como aprendimos lo que vimos o lo que veíamos en esta iglesia amiga a la que nos gustaba asistir. Entonces veíamos, no sé, que tenían buena música, que tenían luces, y nosotros quisimos copiar eso, ¿viste? Claro. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo más ameno. Nos ha costado, me acuerdo que una vez éramos poquitos, pero había una familia que tenía muchos hijos. Y una vez nos faltó el 50% de los jóvenes cuando faltó toda la familia. Vivía al lado de la iglesia. Lo vamos a golpear y decimos, empezó la reunión, ¿no vienen tus chicos? Y me dijo, prefiero que vayan a un boliche que a la iglesia. ¿Qué son esas luces? Yo dije, señor, no entendió nada. Imagínate yo con 17 años, 18, que me venga a decir eso. Qué terrible. Así que tuvimos muchas situaciones. Aprendimos eso, fuimos construyendo una idea de que queríamos que sea una iglesia actual. No sé si súper moderna, actual. Nosotros heredábamos por ahí una vestimenta también que era como la vestimenta de la iglesia, ¿viste? Claro, la faldita, el terno, sí, no la era camisa, tanto falda, no, pero sí como una ropa recatada. de especial, de fiesta, no de fiesta, pero ¿viste? Pantalón de vestir o cosas así. Y cuando algo más formal. Claro, más formal. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia, a la universidad, me pasaba que salía de la universidad e iba a la iglesia. Entonces estaba con jeans, zapatillas, ¿viste? Normal, y yo cantaba en esa época. Entonces, yo me acuerdo que para algunas personas fue un choque cultural, ¿viste? Escándalo. Está cantando en jeans y zapatillas, ¿viste? Era un escándalo. Qué terrible, Dios mío, eso. Entonces, ¿sabes que un día yo subí, estaba en moda los pantalones todos rotos, que ahora también, ¿no? Sí. Y bueno, yo era extremo igual, ¿no? Y dije, qué bueno, y ya. Entonces conseguí un pantalón roto y lo rompí más todavía. Hueco por todos lados, roto por todos lados. Tenía unas botas de cuero así de lluvia, ¿viste? Que me ponía. Tenía un abrigo negro. Y bueno, la cosa es que fui así a la iglesia y tenía que tocar, creo, la guitarra.
No, subí a tocar con mi nuevo pantalón roto, todos me miraban y decían, estoy lindo. Y toqué, y cuando acabó, se acerca, el pastor se acerca, que había llegado justo al culto de jóvenes, no sé por qué vino al culto de jóvenes, y bueno, fue y me vio, se acercó y me dijo, Dante, si la próxima vez subís con ese pantalón, no, si venís con ese pantalón no subís al escenario. Terrible. Ay, Dios, me dio una rabia. Me quedé mal. Dije, ¿qué tiene mi pantalón? Sí. ¿No? Y bueno, me sentí mal, bajoneado. Y bueno, y le hice caso. Dije, bueno, caballero, sí, tengo que cambiarme, hay que sujetarse, hay que respetar a las autoridades y todo. Pero esas cosas, de verdad, yo creo que impidieron que la iglesia avance, porque a largo plazo, porque, o sea, después de un tiempo, pusimos luces también, me acuerdo. Y un día, así, estábamos tanto en el mover del culto de jóvenes, donde un hermano va y apaga las luces. ¡Uy, no! Y deja las luces de color, va. Y el mover del Espíritu Santo. Entonces, sí, pensé que te apagó todas las luces. No, o sea, solo él fue, porque no nos dejaban las luces de color solas, tenía que haber las luces blancas. Luces normales, ¿no? Claro, no se lucían. Y bueno, teníamos las lucecitas que... Y la cosa que finalizó el culto, estábamos todos con alegría y comenzando a cantar y el hermano apaga y hubo un mover de Dios. Viste que los jóvenes se vuelven locos cuando se apaga la luz, agarraron las banderas y fue poderoso. De la cosa que le cuentan al pastor, él vivía arriba en el tercer piso del edificio. Se acabó el culto, no sé quién fue, no se sabe hasta ahora, alguien de los hermanos, no sé si lo hizo con buena o mala intención, solo Dios sabe. La cosa que al día siguiente vamos de nuevo, los de la alabanza, ya bien arregladitos al culto a prepararnos. Y el pastor sale con su micrófono y comienza a decir, bueno, hermanos, antes de hablar de todo lo que tenemos que hablar, quiero comentar algo. Me enteré que ayer, ¿no? Vino una hermana, me dijo que pastor, qué bendición está el culto hoy, mira, los hermanos cantaron, ta. Y cuando yo bajé, estaban las luces apagadas, parece un boliche, ¿no? Allá en Perú dicen una discoteca. Una discoteca, sí. Y les quiero, y nos llamó la atención, entonces quiero que saber quiénes fueron los que... responsables. Los responsables, ¿no? Y por qué dejaron que pase todo eso. Y bueno, el grupo de alabanza va a tener que hablar. Y tuvimos que todos pedir perdón. Agarrar el micrófono, hermanos, perdonen, nos equivocamos. Todos pidieron. Qué rabia dio eso, de verdad. Yo también me sentí re mal. Después de eso se pasó, se fue a Brasil. Y dice que en Brasil vio fiestas, luz de colores y fue impactado por eso. Y un hombre le predicó, incluso un joven, dice, se acercó y así todo, con ropa bien casual, se le acercó, lleno de tatuajes, lo abrazó, le dijo, sabes que Dios te ama. Y comenzó a predicar el pastor y él lo miraba y decía, ¿cómo no? O sea, ¿cómo este tipo está predicando? Yo pensé que no era cristiano. Y dice que él sintió la presencia y cuando volvió, pidió perdón y todo, bueno. Nos pidió perdón a nosotros públicamente. Fue bueno eso, esa fue buena. Pero pasó bastante tiempo para que él pudiese aceptar, ¿no? Claro. Y otra que él decía también, otra cosa que me acuerdo que muchos no cambian es porque, y él decía eso, ¿no? Porque de verdad, si yo lo hago, no sabes lo que las demás iglesias van a decir. Decía, otra cosa. ¿Por qué tenemos que estar pensando que, mira, que van a hablar mal de mí, entonces no lo hago? Si tú sabes que es algo bueno, que va a bendecir, lánzate. Yo creo que los jóvenes sirven por eso, ¿no? O sea, supongo que tu iglesia cambió mucho. No, mi iglesia definitivamente cambió. Creo que muchas cosas las hacíamos por costumbre. Porque mi papá y mi mamá venían de una iglesia y sin querer, sin darse cuenta, replicaban eso. Yo me acuerdo que una vez le dije a mi papá, podemos sacar las cortinas rojas que tenemos en el fondo. Parece que si no hay cortinas rojas no es una iglesia, ¿viste? Sí, entonces, a él le costó, pero lo entendió. Wow. Después, él, por ejemplo, también venía de predicar los domingos. Pero que discutían al respecto del tema, bueno, o sea, era acalorado. Bueno, yo supongo creo... que sí, porque... Lo bueno de ser hijo de pastor, muchos bastardean ser hijo de pastor,
Pero yo creo que lo bueno de ser hijo de pastor es que uno le llega al pastor, tiene el oído del pastor, que no tiene ninguna otra persona. Sí. Entonces podía tomarme esas atribuciones de hablarle directamente y cuestionarle estas cosas, a veces abusando de ser hija de él, ¿no? Claro. Entonces hablamos, él se dio cuenta también eso, un día dijo, bueno, no voy a usar la corbata, no voy a hacer esa, y después ya se pasó para el otro lado, iba de jean, iba a predicar, y se dio cuenta, y todos nos fuimos dando cuenta también, pero no porque creyera que la manera de vestir reflejaba específicamente la santidad, sino porque fue entendiendo que no pasaba todo por ahí. Entonces él fue cambiando, fue aflojando, y se dio cuenta que eran costumbres de la iglesia a la que él pertenecía y que nosotros, sin querer, le fuimos refrescando la iglesia. Así que eso estuvo bueno. Algunas cosas se dieron en el corto plazo, otras se dieron un poquitito más distantes. Tampoco el tener las luces ni hacen a la iglesia actual o moderna. Claro. Respecto a estrategias, yo creo que a nosotros, por ejemplo, a mi vida, por lo menos se cruzó un ministerio que es E625, lo que antes era especialidades juveniles, y vino a traernos toda una manera de pensar distinto de cómo hacer iglesia. Y a mí me gustó y me sirvió un montón, y lo llevé a la mesa pastoral de mi iglesia y empezamos a cuestionar. Creo que producto de eso abrimos también un espacio para adolescentes hace ya como 6, 7 años. Okay. Y bueno, y empezar a ver a la iglesia, y creo que no hay mejor estrategia quizás que es la que resulta de las necesidades que tiene tu gente. La necesidad de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos perdiendo gente o por qué? ¿Qué tipo de gente viene a nuestra iglesia? Me acuerdo que con mi papá le preguntaba, ¿qué es lo que esperás de un cristiano después de un año? No sé, que ya sepa, que pueda servir en algunas cosas. Bueno, hay que formar a esa persona para eso, no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Entonces, como haciéndonos preguntas y hoy, en este proceso ya inclusive post mi papá, que definitivamente es una nueva iglesia, o sea, un nuevo liderazgo tiene la iglesia, nos estamos reuniendo y nosotros para preguntar, bueno, ¿cuál es la iglesia que queremos? ¿Por qué nos vamos a destacar? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es nuestra manera de implementar el hacer iglesia? También de quién vamos a recibir mentoría o de quién nos vamos a tomar, digamos, como herramienta para hacer mejor. Y bueno, y en ese proceso hoy estamos en nuestra iglesia, definiendo, ya tenemos una identidad que la venimos arrastrando un montón de tiempo, pero ahora una manera de liderar y de discipular. Claro. Y bueno, y en eso estamos. Pero, ustedes viven la iglesia. Claro, mi hermano, con mi cuñada, mi mamá y yo. Somos, digamos, los pastores de la iglesia, claro. Sí, el equipo pastoral. Hay otros pastores y otros líderes que están, pero viste, bueno, hay núcleos de decisiones que se van haciendo según el grupo. Claro. Pero bueno, no sé si hay una sola estrategia. Me acuerdo que... Algo que les funcionó. No, me acuerdo que mi papá siempre decía, estrategias va a haber muchas, sí. ¿No? Y cada una se adecuará mejor o no al tipo de iglesia en la que uno está. Y creo que no es lo mismo una estrategia para una iglesia chiquita, para una iglesia mediana, para una iglesia grande. Lo que sí es buscar que la iglesia sea sana, porque como con los humanos, una iglesia sana crece naturalmente. Claro. Entonces, sí, como... ¿Qué sería una iglesia sana, por ejemplo? A ver, para ser práctico. Ok, una iglesia que tenga... No, no sé. Siempre hay una iglesia perfecta definitivamente no. Una iglesia donde haya un liderazgo sano, claro. De respeto, de santidad y madurez, por lo menos de liderazgo. Claro. Que si entre ellos se pelean, los de fuera los de afuera, decía Martín Fierro. Es importantísimo, ¿eh? Eso se llama unidad. Unidad, ¿no? Sí. Cuando hay unidad, todo avanza. Es decir, cuando todos remamos juntos, aunque tú tengas tus debilidades, tal vez uno no sabe tanto, el otro sabe más, uno es más antiguo, el otro es más nuevito, pero cuando estamos remando juntos es muestra de estar saludables, creo, sí. ¿no? Sí, y entender que en por ejemplo, ahora, yo te pongo de ejemplo mi iglesia, en el grupo pastoral que tenemos, todos somos distintos y lejos de separarnos, nos complementamos. Claro, claro. Entonces, aprender la riqueza. Si no pasa como, viste, cuando uno era chico
quería algo, iba y le preguntaba a mamá, ¿viste? Mamá, ¿me dejas salir? ¿Qué dijo tu papá? O papá, mamá me dijo que... Y cuando encontrás respuestas distintas, es un quiebre, ¿viste? Claro. Es una señal de que algo está mal. Entonces, lo mismo, el liderazgo de la iglesia tiene que tener la misma línea, para que sea quien sea, qué pastor o a qué líder le preguntes, te den la misma respuesta, porque tienen esa visión y esa identidad de la iglesia. Claro. Entonces, eso Formar está eso bueno. es Y sí, un y es un proceso. trabajo, pero me parece que está bueno. Después, por supuesto, que todo lo que se hable, lo que se diga, sea con respaldo de la Biblia, ¿no? Claro, claro. Esto, Bueno, sí. hay cuestiones que son como de costumbres, pero que no son bíblicas. Claro. Y bueno, llevar todas nuestras prácticas a la luz de la palabra de Dios. Y después creo que tener, no olvidarnos de que la iglesia es hacia adentro y hacia afuera. Alguien que tenga el evangelismo presente y un buen discipulado, me parece que son como cosas básicas de una iglesia sana, una iglesia que busque la presencia de Dios, que busque la madurez espiritual de su gente y que como consecuencia también predique a los demás. Después, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué departamentos? ¿Cómo vamos a hacer en las edades? Todo ya quizás dependa de qué iglesia uno esté, qué línea, qué tan práctica, cuál es su fuerte, más centrado en una cosa o en la otra, pero me parece que esas cuestiones básicas hacen a una iglesia sana, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Qué bendición. ¿Y cómo fue, cómo fue la cuestión de la parte de tu papá? O sea, ¿cómo lo asumiste? Porque entonces fue Sí, en la pandemia. En la pandemia, sí, sí, sí. Wow. Él hacía un año atrás, antes de que él falleciera, Sí. él había asumido como subsecretario de culto en el municipio de La Matanza. Entonces, en ese rol, en la pandemia, él tenía que salir por actos o porque se encargaba de distribuir bolsones de comida a la gente. Entonces tenía exposición. Y todavía no habían salido las vacunas para, o sea, eran prioritarios la tercera edad. Claro. Y todavía para él no. Entonces, pero él por su función salía igual. Claro. Y en alguna de esas reuniones se habrá contagiado. Claro. 58 años tenía cuando falleció, así que es súper joven, y en el lapso de 12 días pasó todo. Fue súper rápido. Pasó algo particular, creo que cada miembro de la familia lo vivió distinto, y en mi caso, a mí me pasó que como yo no vivo con mis papás, o sea, en ese entonces no vivía, yo vivo sola, bueno, con mi gatita. Todos se habían contagiado porque estaban cerca. Entonces claro. Yo era la única sana. Entonces tenía a mi mamá y a mi hermano con mi papá, todos enfermos con COVID. Wow. Y tenía a mi hermano que por contacto estrecho con mi papá también estaba haciendo la cuarentena, aunque él no tenía síntomas, pero estaba con mi cuñada y mi sobrina haciendo la cuarentena. Cuando mi papá se enferma, o sea, se enferman los tres, pero mi papá fue el que el peor le dio. Claro. Y entonces empezó a desmejorar y mi mamá, al sentirse mal, me dijo, yo ya no puedo recibir el parte médico. Dice, porque me hace peor. Y en un momento, después de, no sé, casi una semana, mi papá lo interna. Entonces el médico me llamaba a mí. Y con mi hermano me llamaba y mi hermano se encargaba de armar como un informe para pasarle a todos los pastores que nos estaban preguntando. Entonces teníamos como varios frentes. Wow. Entonces todo eso me hizo a mí como tomar un rol frío, ¿no? Tengo que ayudar en este momento a mi mamá, que también está enferma, claro. Mi papá y la familia que me preguntaba cosas, la familia, ¿viste? Bueno, ¿en qué hospital está? Él no quiere estar ahí, ¿viste? Y bueno, no sé, todas cuestiones de que todos querían que él se recupere, pastores del exterior que me preguntaban cómo estaba mi papá, los pastores de Argentina, y con mi hermano íbamos distribuyéndonos un poco las tareas, aparte de mi trabajo y aparte de lo que venía haciendo. Entonces yo estaba como... Y en ese entonces también cómo seguíamos con la iglesia, porque era la única sana yo. Claro, entonces, wow. Me acuerdo que ese domingo justo habían decretado que podíamos ir a la iglesia a transmitir con el grupo de alabanza, o sea, de 10 personas. Claro, nada más se podía. Entonces a mí me dijeron, yo lo iba a hacer desde mi casa, pero me dijeron, no, los chicos tienen ganas de tocar, de ir, andar a la iglesia. Entonces me fui de Capital a La Ferrer.
Y me acuerdo que me tocaba predicar a mí. O sea, íbamos a hacer 2 canciones, una prédica y ya. Claro. Y 40 minutos antes de que empezara la reunión, nos llama mi mamá en videollamada. Y dije, si mi mamá nos llama, quiere decir que el médico no me llamó a mí, quiere decir que es algo grave. Dije, porque en vez de llamarme a mí, que me venía llamando, entonces mi mamá nos llama y nos dice que había fallecido mi papá. Y me acuerdo que yo dije lo siguiente: soy la única que está sana, o sea, la única que puede salir, la única que puede hacer los trámites. Me voy a tomar 5 minutos para llorar, me acuerdo, pero así de frío. Me voy a tomar 5 minutos para llorar, voy a predicar y voy a ir a ver a mi mamá y a ver todo lo que... Porque después no sé cuándo voy a tener otro momento para bajar. Y me acuerdo que hice así, me senté, los chicos estaban ensayando y me senté en la parte de los baños en el piso, les avisé a tres pastores amigos, que ellos me venían como ayudando y conteniendo. Y bueno, y se hizo la transmisión, prediqué, di la noticia y me fui a ver a mi mamá. Así que fue todo como un lapso, viste, de responsabilidad, de ver cómo estaba mi mamá, que la iba a ver, pero no podía estar cerca de ella porque ella todavía estaba en cuarentena, así que me quedé Y del te tenías que patio. mostrar fuerte también. Sí, o sea, no es como que me tuve que mostrar fuerte, me salió. O sea, no es que dije, bueno. O sea, fue un instinto. Un instinto, como diciendo, soy la única que se puede mover y la que puede estar. La bola Asumo. Wow. Entonces, creo que recién yo caí, o empecé a caer, cuando estuve un tiempito más sola, porque al principio era contención a mi mamá, viste, estar con ella. Después, bueno, le dieron el alta, todos los papeles, hicimos un pequeño actito al aire libre en la cochera, hasta que lo llevaron. Y bueno, a ver, no es algo que hubiese esperado. Fue un año de muchos golpes, porque 3 meses antes había fallecido mi abuelo también por COVID. Justo se dio, yo trabajo en la asociación Luis Palau había fallecido un mes antes, falleció mi papá. A los 5 meses falleció mi pastor mentor, Rubén Proietti. A los días falleció mi abuela. Entonces fue un año de muchas pérdidas. ¿Cómo se llama tu papá? Gabriel Ciulia. Entonces fue un año de muchas pérdidas, y cada pérdida que tuve después me ayudó a sanar. Porque, por ejemplo, a mí lo que me pasaba era que yo no pude despedir a mi papá. O sea, fui la última persona con la que habló con mi papá. El último llamado lo hizo conmigo porque después esa misma noche lo intubaron. Y después dijo que se falleció solo en un hospital. Eso a mí me mataba. Eso a mí me da impotencia, o sea, por sobre todo. Pero después, cuando me acuerdo que falleció mi abuela, nos dijeron, esta quizás sea la última noche. Entonces me fui al hospital y me quedé ahí con ella. Y pude hacer quizás todo lo que no pude hacer con mi papá. Puse la canción que a ella le gustaba, leí la Biblia con ella y la despedí. Estuve en su último aliento. Y creo que esas fueron cosas como que fueron ayudándome a sanar, pero como te digo, fue como una pérdida tras otra. Incomparable la pérdida de un padre, incomparable. O sea, no, mi abuela, aunque la quiero tanto, lo demás. Pero bueno, fue un proceso largo, o sea, creo que como no era esperado, o sea, no es que ninguna muerte es esperada, pero alguna es como más anunciada, ¿viste? Ya está entrado en edad, tiene una enfermedad. Claro, ya hace tiempo está con lo mismo. Sí. Y bueno. Y vos decís, bueno, señor, que no sufra más, ¿viste? Ya como, que vaya, que vaya. ¿Viste? Ya no te digo que es una alegría, pero decís, por el bien de esta persona, ya es tiempo de que disfrute del cielo. Sí, ahí. Entonces, en este caso, al ser tan distinto, fue todo un proceso para mí de terminar de caer, de tener al principio esos exabruptos mentales, de decir, ay, le voy a contar, ay, ¿a quién le voy a contar? Si mi papá ya no está más, ¿viste? Te sale en la mente, o el abrir la iglesia y ver el auto y decís, uy, que se te para el corazón un ratito, porque decís, el auto de mi papá ahora lo está usando mi hermano, ¿entendés? Y, no sé, cosas que te recuerdan, sí, ¿no? Te conectan. O me acuerdo que hice un viaje, habíamos trabajado con mi papá mucho en el festival en Nueva York, de Luis Palau, y viajé a los 5 meses después a Nueva York, y era en esta esquina con mi papá, en esta esquina con mi papá, en este lugar con mi papá, ¿viste? Y era recordarlo un montón. Pero definitivamente, a ver, era como, es un sentimiento como dividido, porque por un lado, uno como hijo de Dios, yo decía, ¿qué le puedo negar a mi papá
lo más lindo de estar en la presencia del Señor, por quedármelo a mí un rato más, unos años más. A mí no sé, de viejito me lo imaginaba, ¿no? A él falleciendo. Pero él me enseñó a amar a Dios, él me enseñó y el mensaje que me tocó dar el día que él falleció, hablaba de Daniel. Nuestro Dios nos puede salvar, pero si no lo hace, igual le vamos a adorar y le vamos a servir. Dios podía haber sanado a mi papá, pero decidió no hacerlo. Eso en mi caso no me provoca ningún tipo de reclamo y mucho menos de desconfianza de Dios. Él tenía el poder y tiene el poder para salvarlo y para sanarlo, pero decidió no hacerlo. Y aunque yo por ahí no entienda por qué, o me hubiese gustado que la historia sea distinta, porque creo que nadie quiere que nadie se muera nunca, Sí, sí. en el momento que lo hizo, bueno, o sea, aceptar esa decisión de Dios y tener la paz de que está Él bien y que a nosotros, si Dios creyó que podíamos con esa situación, es que realmente podemos y lo tenemos a Él para seguir adelante. Lo inmediato, me acuerdo que me causaba un poquito de dolor era, bueno, todo lo que me voy a perder de acá a vivir con mi papá. Pero creo que es... Lo que más choca creo que es eso, ¿no? O sea, yo siento que lo que más mucha gente, por lo que tengo muchos hermanos que por ahí fallecen también, o hermanos que cuentan una historia de sus padres, tíos, parientes cercanos que murieron, lo que mucha gente siempre les pesa es el hecho de pensar, wow, me faltó hacer algo con él, no, por ahí no charlé, no, debí contarle esto, debí... Y yo creo que muchos sienten más esa necesidad, ¿no? De que, ¿por qué no hice más, no? ¿Por qué no? Y yo creo que por eso justo es el tiempo de disfrutarlos ahora, ¿no? Mientras los tienes. Y yo creo que sí, supongo que tú sí lo disfrutaste bastante. No, sí, no, yo lo disfruté, fui muy pegada a él y creo que hoy los pastores, los lugares en los que estoy tienen mucho que ver los pasos de él. Creo que mi papá dejó un poquitito de él en cada uno de mis hermanos, Claro. ¿no? Entonces, el trabajo que estoy no es por casualidad, yo lo aprendí con él, yo caminé con él, Claro. lo acompañé, estuve. No sé si me quedo en el... Y eso también, en momento de dolor, aprender a no quedarse en los lugares donde te hacen mal. Yo me acuerdo que decía, no quiero... Había una etapa donde yo decía, si yo me quedo en el pensamiento de... Por ahí no era todo lo que pude haber hecho con él y no hice, sino todo lo que me falta por vivir y él no va a estar. Digo, si un día me caso, él no me va a entregar, él no va a conocer a mis hijos, él no va, no sé, Claro. Todo eso decía, no lo va a ver. Y eso en su momento me pesaba a mí. Pero dije, no tiene sentido porque quedarme en este pensamiento porque es hacerme mal Sí. innecesariamente, sobre ya que hay un dolor, ¿no? Ante la separación. Entonces dije, cuando yo aprenda a manejar la situación, voy a volver a pensar en él. Y lo hice, me tomé mi tiempo y cuando pude pensar en él desde el amor, desde la honra, desde el reconocimiento, volví, digamos, pero me di mi tiempo también. Ahí es difícil, ¿no? Cada persona es distinta, claro. Cada persona lo procesa de una manera distinta. ¿Y tú estabas viviendo sola ya? Yo estaba viviendo sola, sí. Pero sí teníamos conversaciones muy sinceras, o a mí me gustaba con mi mamá. Nos monitoreamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algún momento donde, no sé, necesitas que te ayudemos más? ¿O algún de dolor? A mí me hacía súper bien hablar de mi papá, me hacía muy bien. Entonces, nada, fue Dios acompañándonos y creo que fue súper literal eso, de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Wow. Que obviamente me dolió la separación tan pronta. Claro. Y que extraño un montón de cosas. Yo me acuerdo que después de unos meses me pude finalmente comprar un auto y esto que te digo, me hubiese encantado llamar y decir, ¿cuál es la mejor ruta? Vos que te encanta manejar, ¿viste? Decir, no hay GPS, porque a veces el GPS te manda por lugares donde hay muchos semáforos, muchos baches, Claro. entonces, ¿viste? Y no tenerlo, decir, bueno, está bien. O sea, sí, no va a haber esto, pero una de las cosas también que a mí me gustaba, y quizás va a sonar súper orgulloso de mi parte, pero que yo creo que si había una persona que creía en todo lo que yo podía hacer, era él. Y entonces a veces como que pienso, no lo vio, pero lo sabía. ¿Entendés? O sea, creo que si hay alguien que sabía que yo iba a poder hacer cosas que después no se las puede mostrar, era él. ¿Viste? Él siempre, Mimi, vos cuando escribas un libro, cuando hagas esto, cuando hagas lo otro, cuando hagas lo otro, sí. Entonces, cuando yo me veo en situaciones que él por ahí no las puede ver, digo, él creyó en lo que Dios podía hacer a través de mí y de alguna manera me impulsó también a eso. Así que
Yo le estoy agradecida a Dios por el papá que tuve, el tiempo que lo tuve y todo lo que pude aprender de él. Pero sí, vuelvo a esto que decías, al que tiene la posibilidad de estar, de tenerlo, disfrútenlo, Sí, aprovechenlo, sí. sáquenle todas las enseñanzas que Aprovechen, puedan, sí, perdonen sí. o pidan perdón, lo que sea necesario y tengan esa relación linda que es con Sí, yo creo papá, que es más mamá, lo que saludable sea. porque un día va a llegar y es lo mejor estar en paz y saber Sí, que, bueno, no, sin estamos bien, reproches. lo hicimos bien, todo lo que pudimos hacer lo Sí, disfrutamos, ¿no? ¿Y definitivamente. cómo entraste ahora? ¿Cómo fue tu entrada a lo de Luis Palau? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿De qué se trata ese trabajo? Ok. Mira, la entrada fue un gran desafío de fe que empezó en el 2015. Okay. Mi papá siempre organizó para eventos multitudinarios acá en Buenos Aires todo lo que era, coordinaba la parte de la zona de La Matanza, Ezeiza y Cañuelas. Se hicieron 3 eventos en el Obelisco que eran de oración, de unidad de la iglesia. En uno hubo como 400.000 personas, a tapa de diario, todo para la iglesia. Entonces, él coordinaba esas zonas. Después vinieron los festivales Palau también, en paralelo. En el 2002, creo que fue, siempre me confundo, 2002, 2003, y él coordinó. Vino el Festival Palau en 2008 y él también coordinó La Matanza de Cañuelas. Okay. Entonces, yo siempre al lado de él, ¿viste? Acompañándolo en las diferentes edades, porque me gustaba todo eso. Y en el 2015, en el 2013 o 14, él empezó a viajar a Estados Unidos porque Luis Palau iba a hacer un festival en el Central Park. Entonces él empezó a ir, después fue con mi mamá porque llevaba mucho tiempo. Ese festival era para la comunidad de latinos. Empezó siendo, lo convocaron los latinos, pero terminó siendo anglo también, o sea, para los americanos. Hubo partes en inglés y partes en español. Terminó siendo para todos. Wow. Así que sí, empezó como algo latino, pero se extendió y de hecho no solamente fue en el Central Park, se hizo en la misma semana en Times Square, en el Radio City Music Hall y en Central Park, con 4 prefestivales previos en Queens, en Long Island, en Bronx y sí, el de Queens con Brooklyn. Entonces, ¿Y tú estuviste en todos esos? Yo estuve en todos, sí. Y ahí te cuento. ¿Por qué, señor? No, pero yo trabajaba, yo estudié administración de empresas. Ahí está. Y trabajaba en Claro, la compañía de celulares, en la parte administrativa, tranquila, bien. Yo ese año sentí la incomodidad de dedicarme 100% al ministerio, pero la verdad es que yo trabajaba desde muy chica y estaba muy acostumbrada a tener esta autonomía económica. Entonces decía, señor, pero si yo renuncio, ¿de qué voy a vivir? Yo no le pedí a mi papá ni plata para un alfajor. O sea, ¿A los cuántos años comenzaste a trabajar? Yo empecé a los 14 años, ya trabajaba de maestra particular, dando clases. Y con eso me compraba mis cositas. ¿Clases de qué? De matemática, de inglés, de contabilidad, no sé, de historia, de lo que quisiera. Wow. Con tal de tener... ¿Soy profe? ¿Decías? No. Es una profe. Pero yo en la primaria y mi hermano en lo secundario. Por ahí contabilidad sí hacía yo porque era la orientación que había elegido en el colegio. Entonces, desde ahí, pero yo cuando empecé la universidad... ¿Pero fue algo que nació de ti? O sea... No, mis papás se dedicaban a eso antes. ¿Dar clases? Sí. Y cuando ellos dijeron, basta, si quieren, les dejamos como los clientes a ustedes. Los alumnos. Y nosotros dijimos, ¿por plata? Sí. ¿Sabes? Lo hicimos. Claro. Entonces, yo me acuerdo que con eso me compraba la ropa que yo quería, porque mis papás no me podían comprar eso. Claro. Entonces me compraba lo que yo quería y ellos no podían. Claro. Y así me compré mi primer celular, muebles inclusive, una mueble para la computadora que no teníamos, pero que en fe yo me la compraba, un placar, no sé, cosas necesarias. Y entonces, pero después, bueno, obviamente fui teniendo mejores trabajos en la medida que fui estudiando. Y cuando llegué, bueno, en la universidad me había recibido, estaba trabajando en Claro full time y tenía este pesar o esta incomodidad hasta que yo me fui de vacaciones a Estados Unidos. Mi papá creo que me engañó. Me dijo, vení acá y yo fui, me dieron la visa, todo, fui y vi lo que él hacía y yo me quedé deslumbrada. Con Nueva York, por supuesto. Claro, wow. Y con lo que él hacía. Entonces vuelvo y a la semana, mi mamá ya había viajado con él, porque esas vacaciones yo las hice solamente con él, me dice, Mimi, si vos venís acá, ¿sabés qué falta que me haces? Me dice, porque había mucho trabajo y él siempre trabajábamos juntos, en eso yo lo ayudaba. ¿Qué falta que me haces? Pero yo no te puedo pagar porque a mí ni siquiera me pagan, me dan una ofrenda por estar acá. Pero si vos venís no te va a faltar techo y no te va a faltar comida.
Wow. Y era lo único que yo le había dicho Pero a tu Dios. papá trabajaba para Luis Palau. Era un colaborador Claro. por festival. Pero el festival bancaba pasajes, Claro, sí. estadía, La alimentación, todo, estadía, pero no sí. tenía un salario. Claro, no era un salario, fijo. solamente por esa actividad. Claro. Entonces, mi oración a Dios era, Señor, yo no quiero, la plata no me importa, pero sí necesito comer y dormir, digamos, ¿dónde lo voy a hacer? Entonces, cuando él me dice eso, yo dije, esta es la salida. Este es el cambio que necesito. Renuncié a mi trabajo y con lo que cobré me pagué el pasaje para ir a Nueva York. Wow. Me lo pagué yo y un poco yo y un poco mi papá. Entonces fui ahí, ayudé. Después de unos meses, los del equipo me empezaron a dar a mí una ofrenda, porque yo lo hacía gratis todo. Claro. Ahora, puedes decir, bueno, se fue a Nueva York. Yo el primer tiempo dormí en un catre regalado del Ejército de Salvación en un sótano. Y me acuerdo que la primera semana tuve fiebre, así que estaba a 40 grados de fiebre, ahí tirada por la adaptación y por todo. Y así que era Nueva York, pero no era Nueva York, así como la gente se puede imaginar. Había una presión espiritual ahí. Y bueno, y la cuestión es que ahí me conoce, porque yo sí lo conocía por mi papá, el pastor Rubén Proietti, que era presidente de ASIERA, la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina, y también era el coordinador por 40 años de todos los festivales de habla hispana, de Luis Palau. Wow. Entonces, él me dice, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas a Argentina? Una vez que termine todo eso. Y yo le dije, mira, mi plan llega hasta acá. Mi plan, no pensé nada más. O sea, pensé en este festival y nada más. Me dice, bueno, cuando vuelvas a Argentina, vení a verme. Entonces yo volví, lo fui a ver y empecé a trabajar con él. Y estuve más o menos 5 años trabajando con él. Hasta que ¿Qué hacían? Y yo lo asistía a él. Asistía, si él me decía que lo ayudara en la sierra, si había que ayudarlo en festivales, lo ayudaba en festivales locales que se hicieron después en esos años acá. Él también después terminó siendo el presidente de AEL, que es la alianza de alianzas nacionales. O sea, todos los presidentes de las alianzas de cada país tenían como un ente coordinador que es esta AEL, donde justo él también era el presidente, era presidente de todo. Él. Wow. Muy fuerte. Sí, entonces yo lo que él me dijera lo ayudaba. Wow. Y bueno, estando con él surge un proyecto que es la lectura pública de la Biblia, que es una aplicación con una Biblia dramatizada desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una aplicación. Es una aplicación gratuita. Wow. Y entonces me dice, Mimi, quiero a alguien de confianza que pueda ayudar a difundir esto. Es de otra organización que es aliada de la Asociación Palau, pero que tiene que ser desde la Asociación Palau, porque alguien que tenga cercanía conmigo y que de alguna manera gestione todos los contactos y las iglesias que nosotros por años venimos entablando esa relación. Claro. Y pensé en vos, me dice. Y para mí pero para eso ya tú ya recibido un salario, o sea, por asesor. Claro, la asistencia con él, sí, pero me acuerdo, yo siempre vi como un privilegio servir a Dios y dedicarme al ministerio. Entonces, mi fin no era económico, aunque necesitaba. Y él me dijo, me acuerdo la primera vez, él me dijo, no me digas cuánto valés, decime con cuánto podés vivir, porque yo sé lo que valés. Entonces yo le tiré un número que era mucho menos del que yo ganaba, claro. Y él siempre procuró mejorarme ese número. Empezamos bajito y él siempre que pudo me buscó oportunidades para mejorar mi salario y que yo estuviera. Y esa oportunidad para mí fue la definitiva, ¿no? Donde él pudo, creo que, honrar como todos esos años de servicio que yo venía haciendo. Y bueno, empecé en el 2019, me dice, bueno, pero para esto vas a ingresar a la Asociación Palau y vas a manejar esto, y también vas a ayudar vas a estar en la nueva generación de evangelistas, que es otro ministerio de la Asociación Palau. Y un poquito de tiempo en festivales, así me dice, porque me tenés que ayudar a mí, dice, al final yo hago todo esto y dice, y te voy a perder. Entonces empecé con ese gran desafío que yo dije, esto me queda grande a mí, pero si nadie va a decir nada, yo no lo voy a decir, digo, Señor, si vos querés. Entonces, mi función en los dos lugares, tanto en la nueva generación de evangelistas como en la lectura pública de la Biblia, yo soy coordinadora para Iberoamérica de esos dos ministerios. La lectura pública de la Biblia tiene que ver con, y siempre digo, te hago el speech ahí bien cortito, todos sabemos que leer la Biblia es importante. Todo el mundo nos dice que tenemos que leer la Biblia para conocer a Dios también y por todos los beneficios que tiene. Pero por alguna razón no podemos leer la Biblia. O sea, y no digo, hay gente que tiene el hábito de leer la Biblia todos los días, pero son los menos. Estadísticamente está comprobado que
el 70% de los pastores y líderes no leen la Biblia todos los días. Así que imagínate el resto de la iglesia. Entonces, ¿cómo hago para cortar esa distancia entre sé que la Biblia es buena para mí, pero no puedo leerla? Bueno, lo que decimos es no lo hagas solo, hacerlo en conjunto, hacerlo en comunidad. Ya. Creemos grupos, es una estrategia, por ahí te sirve, por ahí no, pero es una estrategia bíblica. Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y animar a los hermanos, en 1 Timoteo 4:13. Entonces decimos, bueno, vamos con esta estrategia de juntarnos a leer y escuchar la Biblia. No es un estudio bíblico, no es una prédica, es un tiempo para leer y generar así el hábito de la lectura diaria. Eso por un lado, ¿no? Esa es la aplicación. Esa es la aplicación. ¿Pero sí. qué es como una red social sería? No, es como una aplicación que tiene la Biblia, Sí. que está dramatizada, que la Asociación Pablo Buena Alianza con Grace and Mercy, que hicieron esta aplicación, que tiene las voces de Redimido, Marco Vidal, Quique Pavón, Itiel Arroyo, en algunos personajes, Sí. Y otros son, me acuerdo que fui a una iglesia y uno me dice, es la voz de Breaking Bad, me dice, es Pablo, es el de Breaking Bad, sí, le digo, porque es el mismo actor. Sí. El director Wow. de eso, se me fue ahora el nombre, pero es un genio, un grosso del doblaje, y encima es cristiano, así que él llevó a cabo toda la dirección de este proyecto. Wow, entonces entren a la aplicación, Sí, bájenla, bajen la lectura escuchen, pública de la Biblia, es gratis. busquen la voz de Breaking Bad. Sí, Pablo. Y bueno, es una aplicación que reproduce la Biblia. Queremos ponerle más cosas que tengan que ver con comunidad, pero la idea es que se junte la gente a leer y escuchar la Biblia. Si lo hacen en la iglesia, ¿viste? Aparte está toda la Biblia cargada en YouTube, en Spotify, en la aplicación de Amazon, de todas las plataformas digitales está cargada, aparte de la aplicación. Todas las de audio y YouTube, digo, ¿no? Entonces, juntarse, porque a veces, viste, uno puede leer bien o puede leer más o menos, Claro. pero esta está actuada, tiene efecto de sonido, música, cada personaje de la Biblia es una voz distinta, entonces te da ganas de escuchar. Y siempre digo, de 18 a 19 minutos por día, si escuchás la Biblia en nuestra aplicación, en un año lees la Biblia por completo. Que es menos de lo que estamos en redes sociales, buenísimo. Menos de lo que es un capítulo de Netflix. Claro, eso es un podcast prácticamente, o sea, pones un podcast ahí en tu auto y ya está, en un viajecito escuchaste la palabra de Dios. Así que esta es una herramienta y una estrategia también. Por ahí no la necesiten todos, pero los que no son disciplinados, les animamos a que lo hagan en grupo y que la experiencia es distinta. Ah, mira, qué bendición. Wow. Y entonces, tus viajes son debido a eso, a los festivales. Vi que viajas un montón. Sí, hay un lado B de los viajes. Todo el mundo piensa que yo viajo de vacaciones, pero no. Por ejemplo, recientemente vinimos de Venezuela y Colombia. Sí. Y fueron, sí, la mayoría de los viajes son de trabajo. El año pasado me tocó viajar mucho por la lectura pública de la Biblia, porque había un evento de 625, que era el Elefante en la Sala, que estaban en muchos países, y bueno, yo iba a presentar esta herramienta. Este año, en lo que va del año también he viajado mucho, pero está la nueva generación de evangelistas, que es el otro ministerio también en el que trabajo, y esto tiene como objetivo generar una red de evangelistas en todos los países posibles. No se puede a golpe porque necesitamos mucha estructura, claro, que hoy todavía no la tenemos, es algo reciente, es algo que nació en el corazón de Luis y que dijo, la verdad, yo como que me hice de la nada, por decirlo, no tuvo si bien Billy Graham fue un mentor en algún momento para él, pero muchas cosas las aprendió a las malas también, claro, ¿no? Solo. Entonces dijo, yo quiero evitarle eso a las nuevas generaciones. Entonces, armemos esta red de nueva generación de evangelistas que sirve para identificar evangelistas, afirmarlos, movilizarlos a predicar y equiparlos, ¿no? Con capacitaciones, discipulado, bueno, hay varias herramientas. Entonces, eso es lo que hacemos desde la nueva generación de evangelistas. Y tenemos redes en diferentes países, como ya están establecidas en Argentina, Guatemala, Chile, Venezuela y Colombia. Y en formación en España, Perú y Costa Rica. Entonces, nos toca visitar a los países donde ya están o están en formación. Claro. Y bueno, estuvimos en Venezuela muy recientemente, allí dando una capacitación de evangelismo y bueno, trabajando con el equipo local también, proyectando lo que queda del año. Por ejemplo, esas redes de evangelismo funcionan, por ejemplo, ¿ustedes llaman gente de otras iglesias? Sí, la asociación no pertenece a ninguna iglesia. Claro. Entonces es bien, digamos... ¿Se hacen invitaciones en las iglesias? ¿Algo así?
Claro, hay diferentes maneras. Es distinto el trabajo en un país cuando hay una red o un equipo ya formado con el que no. Por ejemplo, en Costa Rica no había nada formado, pero hacía 3 meses, no, un mes antes, había estado el festival. Claro. Entonces ya quedó ahí todo como unas ganas de seguir evangelizando. Entonces convocamos a una capacitación de evangelismo posterior al festival. Claro, quien quiera. Al que quiera. Sí, sí, abierta a toda la iglesia como lo es también el festival. En otros países también, ya el mismo equipo tiene sus redes de contactos, cada uno de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, y abierto a todo el que quiera pertenecer. Entonces, en esa instancia hicimos una capacitación de evangelismo y para equipar, pero también una excusa para ponernos en contacto unos con otros. Claro. Porque hoy por hoy, si vos le preguntas a alguien en la iglesia qué quiere ser, no te dice que quiere ser evangelista. Por ahí te dice, quiero ser músico, quiero ser, no sé, predicador quizá, o influencer, no sé. Sí. Pero nadie te dice quiere ser evangelista. Y quizás también el término evangelista está muy asociado a Luis Palau, a Carlos Anacondia, como el evangelista masivo. Y sí. O el que sale a la calle está predicando ahí con megáfono y ya. Y no es el único tipo de evangelista. Por eso nuestro lema es un mensaje, múltiples expresiones. El mensaje es el mismo. Después, ¿cómo vos lo vas a transmitir? Si va a ser a través de un celular, de una cámara, de un podcast, si va a ser en la calle con un megáfono, si va a ser en un escenario a lo Luis Palau con multitudes, o si va a ser al hospital, o si va a ser en las universidades. Eso ya es tu manera de expresión. Pero que no nos olvidemos que todos tenemos el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Entonces, tratar de... Y que también el rol del evangelista no solamente es hacia el no cristiano, sino dentro de la iglesia, inspirar a la iglesia que no se olvide, que aunque no es evangelista o no tiene ese don, la gran comisión es para todos. Para todos, claro. Entonces, hay iglesias que necesitan de esas personas para recordar que, hey, hay que predicar y predicar, y que el evangelismo es más allá de una actividad que se hace una vez al mes o cada tanto, ¿no? Sí. Todos tenemos que hacerlo. Pero bueno, trabajar con ese rol y volver a levantar de alguna manera es parte de los 5 ministerios de la iglesia, el evangelista, ¿no? Maestro, profeta. ¿Y dónde se reúnen? Aquí, bueno, hay un equipo en Argentina que, bueno, estamos en transición post-pandemia, ¿no? Porque hay, por ejemplo, una vez al mes se reúnen para orar. La red se reúne para orar. Por ahora esa es virtual. Hubo capacitación el año pasado, que fue presencial, que estuvo Andrés y Wendy Palau también, que fue previa al Festival Palau que se hizo en noviembre. Y después, bueno, están sus redes sociales que ahí van marcando las distintas actividades que hacen. A veces hacen pequeños puntos de encuentro para evangelizar, para reunirse, o estos momentos de oración. Hay un chat también, un grupo de WhatsApp donde hay distintas actividades. Bueno, cada país lo hace de una manera distinta, pero ahí formándose la red. ¿Tú qué haces Yo coordino, pero no solamente para Argentina, sino yo estoy encargada de que todo lo que decimos que queremos hacer se haga. Claro, sí, wow. Sí. Entonces, desde supervisar las redes sociales, la página web, los próximos eventos que vamos a estar, que cuando vayamos viajemos tengamos todo, claro. Desde el logístico hasta a mí me toca dar capacitaciones también. Es bastante versátil mi rol. Y yo soy así que quizás... Claro. De ser yo tan... Sí, me sale por ahí a hacer cosas que no sé si son de mi puesto, pero bueno, yo me meto igual. Después mis jefes. Bueno, ya para finalizar me gustaría hacerte una de las últimas preguntas al respecto de cómo dirías que, por ejemplo, si hay una iglesia que quiere hacer un evento más o menos grande, ya tienen, no sé, para un grupo de jóvenes, tal vez para 500.000 jóvenes. ¿500.000? No, 500 o 1.000 jóvenes. Okay. No tan grande. No sé, un local, alquilar un club o algún salón más grande. ¿Cómo es tú sabes el camino que se tiene que seguir? Orar. Sí, creo debe haber muchos caminos. También hay que ver el fin de ese evento, si es evangelístico, si es de confraternidad, digamos, si es recital. Una vez escuché a alguien que dijo, el evento es efectivo y exitoso cuando responde a una necesidad. Porque si no, son también nuestras ganas de querer hacer algo. Claro, no, pero sí, entiendo, pero la parte técnica, ¿la sabes? Claro. Es decir,
Mira, lo básico que necesitas como para una iglesia, ¿no? Yo Sí. pienso, por ejemplo, lo que vas a necesitar para hacer tu iglesia un espacio, Sí, claro, bueno, el las lugar... sillas, el predicador, la música. No, definitivamente, sí. Sobre lo básico es fecha y lugar, Sí, el programa o cuál va a ser lo convocante, o por qué se hace eso. Entonces, si es un predicador, bueno, el predicador, si es una banda o una música, eso. alguien tiene que organizar, o sea, ¿cómo más o menos tú crees que... No, es necesitas un la equipo, estructura no que alguien. funciona? Claro. Un equipo. Cuanto más equipo tenga, a mí, Sí. cuando hagamos la capacitación, me toca hablar del equipo. Y entonces yo digo, si Jesús, siendo el más talentoso, el que podía hacer todo lo que se le ocurriera, decidió encomendar la gran comisión en 12 personas, ¿quiénes somos nosotros para no tener un equipo? Claro. Entonces, imagínate para un evento necesitas equipo. Equipo que tenga toda la técnica, el escenario, las luces, el sonido, la pantalla. Solamente ahí ya tenés un equipo. Okay. Otro que haga promoción, redes sociales, los flyers, los videos, lo que sea. Otro que se encargue de invitar a que haga la red de contactos. Ya sea, más allá de que pagues algo en las redes sociales, sí. Digo, tenés gente que vos conocés o gente que conoce gente que te da una base también para decir, bueno, este evento, no sé, seguro 200 vienen porque sé quiénes son o porque claro. Están y apoyan. Sí, a ciegas, mucha fe, será. Claro. Después necesitas todo aquel que se encargue de organizar y de llegar en los tiempos. Pues sí, bueno, para salir con la publicidad necesitas tener confirmado quiénes van a estar, el día, el horario. Entonces, todas esas cuestiones operativas, necesitas un grupo, otro equipo de trabajo operativo para decir, bueno, puede salir el flyer porque ya está confirmado el orador o la banda o esto o lo otro, que no puedes anunciar antes algo y después quedar mal. Y después ni hablar para el mismo día del evento, la gente que va a gritar, que te organice, que esté limpio, que acomoden a la gente, que si es con sillas o si es parados, y bueno, cómo va a ser. Pero ¿cómo es las redes que ustedes trabajan? Por ejemplo, supongo que, digamos, tú eres la jefe, ¿no? ¿O no? Hay 4 jefes más sí. de otras áreas que tienen que movilizar a otros sí. 10, 20, es más o menos eso. ¿Y cuáles serían los principales que tú dices? Mira, en un festival... Sí, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, en un festival que es, quizás, hay mucho. Hay toda una parte de relación con la iglesia, de administración sí. y coordinación, que es un pastor que trabaja con las iglesias. Okay. Que ese es el que invita a las diferentes iglesias y se suman a una base de datos para poder trabajar en unidad. Claro. Y de ahí sale toda la gente que va a ayudar. Los que son los amigos del festival, los que te anotan en el momento de que recibís al Señor en tu corazón, los que hacen la conservación de frutos, se hace llenar una tarjeta y ellos después hacen un seguimiento o la entregan a la iglesia más cercana. Entonces, hay todo un equipo que se encarga de la administración del día a día, de los objetivos que se van cumpliendo. Hay otro que se encarga de todo lo que es la logística, que es esto del escenario, los permisos para el lugar donde se va a hacer, las luces, sonido, la pantalla, en qué lugar se va a hacer. Otro de la promoción, claro. de dónde va a salir, si se empapela, si es por WhatsApp, si se pone en el subte en la calle. Otro de convocar a las bandas. Claro, pero por ejemplo en este festival de sí. Luis Palau, que fue el año pasado, ¿no? Sí. Vi que creo que fueron 3 días, no sé. 2 días, ¿no? 2 días, viernes y sábado, sí. O sea, creo que habían 2 pastores que supongo que juntan a un grupito de líderes, o sea, de pastores o de gente que se va a encargar de todo eso. No, el equipo Palau tiene un equipo base, sí. que es el que viaja a todos los países. Ah, que ya sabe más o menos. Que son 4 personas, o 5, okay. Ahora son un poquito más. Okay. Entonces, que te digo, logística, promoción, la coordinación con las iglesias. Y después, bueno, eso es como los principales. Yeah. Entonces, estos 3 vienen y cada uno actúa en áreas distintas. El de coordinación con la iglesia, un festival Palau se da porque alguien invita a predicar. Claro. Alguien dice, nos encantaría que en nuestra ciudad venga Luis Palau o ahora Andrés claro. Palau. Entonces, a partir de esa invitación, hay toda una gente que analiza, ¿es posible? ¿Es el mejor momento para esa ciudad ir? Claro. ¿Podemos ir? ¿Tenemos presupuesto también para ir? Sí. Entonces, bueno, el presupuesto es otra cosa. Si quieres hacer un evento, algo te va a salir. Sí, o gente creativa que te ayude.
Entonces, cuando se decide que va, este pastor que te digo, que coordina las iglesias, dice, bueno, como pasa también con las campañas de Condia, se hace el evento si está abierto a toda la iglesia. No lo hacemos con una iglesia nada más, con toda la iglesia. Habrá gente que no quiera participar, pero no le podemos negar esa posibilidad de participar. Sí. Entonces, se organiza, entonces ahí empieza un trabajo mancomunado con la iglesia local. Se reúnen los pastores, se convocan, se coordinan. Por ejemplo, acá en Buenos Aires se separaron en como 7 zonas y en cada zona pusieron equipos de trabajo con pastores, hicieron trabajo con jóvenes, con niños, con empresarios, con mujeres. Entonces, hay un despliegue de ¿Cuánto tiempo gastaron para, o sea, cuánto tiempo antes comienza con todo esto? Depende del lugar, pero, por ejemplo, acá en Buenos Aires empezó en el 2020. Sí. Lo que pasa es que vino la pandemia y bueno. O sea, en 2020 ustedes dijeron, vamos a hacer un evento. Un año, más o menos más un o año. menos un año antes se va organizando todo para que pueda llegar a tiempo a la fecha. Sí, un año. Nueva York fueron como 2 años. De lo grande y lo difícil también que fue, porque la unidad cuesta un montón. Sí. La unidad cuesta mucho. Entonces, depende de la ciudad. Hay ciudades que con un año está bien, y otras que, bueno, que se demoran más, como fue Nueva York, por ejemplo, que fue un caso único, que tal tiempo 2 años. antes. 2 años, y fácil 2 años. Wow. Y ahí, entonces, la organización de Luis Palau tiene personas que sustentan la organización. Claro. O sea, ¿iglesias o...? No, iglesias. Son donantes. Gente que Luis Palau, a lo largo de su trayectoria y de su testimonio también, fue reclutando y le dijo, apoyo tu visión y acá está mi apoyo económico también. Claro, eso es muy difícil de construir hoy. Y bueno, a ver, ¿cuánto estuvo? Como, no sé, más de 40 años segurísimo, con ese testimonio, con esa transparencia de las cuentas, rindiendo cuentas y todo. Y Luis decía, lo que menos le gustaba a él era destinar tiempo para recaudar fondos. Yo quiero predicar, pero no puedo, pero esto me da la posibilidad de hacerlo. Hoy hay todo un departamento de gente que lo hace y de que ha sabido seguir apoyando la organización por el trabajo y, como digo, por esta transparencia. Cada vez que se hace un festival, pues hay una rendición de cuentas. Del dinero, porque la idea de la asociación siempre es bendecir la ciudad a donde se va. No les hacen poner dinero a la iglesia local, sino bendecir. Pero después hay una rendición de cuentas de todo lo gastado en cada ciudad. Sí. Mira, qué interesante. Bueno, creamos entonces, Dios va a abrir puertas para más eventos así. Definitivamente. Para levantar los pastores. No, te pregunto eso porque creo que muchos pastores quieren, les gustaría comenzar como igual. Ser evangelista, predicar en muchos lugares y a veces no tienen mucha noción de cuánto necesitan estructurar, capacitarse, armar sus equipos. Cuesta bastante, pero también da frutos, ¿no? O sea, es poderoso ver cómo Dios se mueve, ¿no? Como Luis Palau. Yo fui impactado en Perú con eventos que hacía, aunque no llegó, creo que a mi ciudad nunca, pero habían videos, viste, llegaban material, decían, wow, mira un estadio lleno de gente, milagros, prodigios, señales. Decíamos, wow, un día queremos ver eso, un día vamos a alcanzarlo, o sea, como que te motiva, ¿no? Que pasen las cosas para poder alcanzar esa meta. ¿Y ahora en qué estás? O sea, ¿qué planes nuevos, qué proyectos tienes ahora? Muchas primicias te voy a dar. Bueno, vamos. Bueno, en uno de los viajes me crucé con gente muy querida de CBC La Voz. No sé si los conoces. Sí, claro. En Miami, ¿no? Están en Miami, ellos están en Miami. Y ahí vi a Mati Chavo, que hizo una conversación, no sé si fue un juego, fue de verdad. Me dijo, ¿y cuándo Mimi iba a tener un espacio? Y ellos dijeron, bueno, y hablaron conmigo y dijeron, sí, te vamos a dar un espacio para que puedas tener en CBC La Voz. Así que, bueno, me puse ahí a orar, al Señor proveyendo también un montón de cosas y desafiándome en fe también en otras. Así que estoy trabajando junto con un equipo, porque definitivamente sola no lo puedo hacer, en un nuevo proyecto que se llama Cosas que Pasan. Cosas que Pasan, que el próximo mes ya empezamos la grabación.
Y todo eso lo haces desde acá. Desde Argentina, sí. Desde Argentina quizás aprovecha alguno de los viajes para hacer entrevistas a gente que no viene argentino, que es muy difícil que venga o que coincidamos, pero se viene ese proyecto lindo con amigos, con influencers cristianos, también no lo voy a hacer sola. Sí, y bueno, que va a tener su base en CBC La Voz, en Enlace también, según me han dicho, por lo menos hasta donde esté. Y bueno, y después, o sea, por eso supuesto, ya está concretizado que se va. Si me dijeron, si no lo haces solamente audio, te haces imagen, hablamos con Enlace. Así que yo me lancé a hacerlo. Todo. Sí, todo. Claro. Y bueno, por supuesto queremos lanzarlo también en las redes sociales propias del programa, digamos, ¿no? Claro. Que es un programa de televisión cortito de 26 minutos. Así que le estamos metiendo mucha pila a eso, la verdad que es un sueño de muchos años, pero que bueno, Dios a su tiempo. ¿Qué estudiaste? Yo estudié locución. Fue lo que, aunque estoy en un proceso de recuperación hoy, pero sí, siempre me gustó, en realidad me gustó siempre la conducción, pero no hay carrera de eso, no hay una carrera de conducción. Otra vez a meterme en la universidad, intenté hacer comunicación social en la Universidad de La Matanza, pero otra vez una carrera de universitaria mucho tiempo. Y justo me agarró esto de que me fui del país para lo del Festival Palau, y cuando volví y se estabilizó un poquito mi vida, decidí estudiar locución, y bueno, lo terminé el año pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, el año pasado. Y bueno, acá estoy, así que por lo menos a capacitarme en algo de eso. Y bueno, ahora lo de CBC es como, ¿es un trabajo o es algo que ustedes...? No, ellos me brindan el espacio. Claro, y tú tienes que preparar tu material, enviarlo... Sí. Son muy buenos, igual ellos súper colaborativos, si necesitan algo siempre están a disposición, pero la idea es como mandar ya el enlatado, por decirlo de alguna manera, ya todo hecho, y ellos lo ponen en su espacio. Sí, el enlatado, por decirlo de alguna manera, ya todo hecho, y ellos lo ponen en su espacio. Sí, así que estoy súper contenta con ellos porque si no me hubiesen dado esa oportunidad, no hubiese... una cadena que empezó a correr y bueno, y ahí despertó un proyecto que bueno, que esperemos que esté lindo, que sea de bendición, queremos que sea actual, moderno, en un lugar muy lindo y tratando de dar la mayor de la caridad también para eso, así que estamos ¿Es una entrevista de...? Tiene una entrevista central, pero no es lo único que dar en el programa. Es entrevista y segmentos. Y bueno, ahí esperamos que sea atrapante. A ver, lo iniciamos y esto será prueba y error. Algunas cosas gustan más, se irá mutando, irá modificándose, pero bueno, tenemos un lindo desafío de por lo menos esta temporada, llevarla a cabo y bueno, a ver si... Última pregunta. ¿Cómo hace para hacer tu agenda? Se hace sola. Yo tengo que ver dónde está la vida en esta agenda. No, a ver, el trabajo tiene su propia agenda que se me va armando, ¿no? Claro. Y los viajes también bloquean un montón de cosas, porque el viaje, por ejemplo, este último fueron de 12 días y son 12 días de eso, casi que no, a mí no me da la cabeza para hacer otra cosa. Entonces, aprendiendo también a equilibrar todo y ser intencional en las cosas que tengo que hacer. ¿Y la iglesia no te exige algo? O sea, que tu iglesia, ¿no? Estás dirigiendo parte del cuerpo, ¿cómo lo administran? ¿La iglesia entiende o hay algo que se sienten abandonados? No, es algo que estamos teniendo en las conversaciones estas que te digo que empezamos en esta nueva etapa. Entender el rol de cada uno. Mientras yo no trabajé en esto, voy a dedicarme más a muchas cuestiones del día a día de la iglesia. Mi papá también siempre mi papá, por eso te digo, él como que hacía todo en él, por así decirlo. Él velaba mucho por la unidad de la iglesia fuera de la iglesia y también en su iglesia descansaba mucho en nosotros. Si bien tenía su importancia en la iglesia, ¿no? Pero él podía dedicarse a muchas cosas de afuera porque nos tenía a nosotros. Al no estar mi papá, nos fuimos dividiendo en esto. Yo creo que mi mamá, mi cuñada, mi hermano son los que más se dedican al día a día de la iglesia. Y yo tengo por ahí una responsabilidad de unidad hacia afuera de la iglesia. De todos modos, yo tengo mi rol dentro y trato, en las conversaciones que tenemos es esto. ¿Qué cosas yo me puedo hacer algo que no sufren cuando yo viajo? Claro. Definitivamente yo no puedo pastorear un día a día algo si me voy a ir.
Sí. Entonces, mi aporte hoy por ahí tiene que ver con la organización de la iglesia, por ahí cosas que no se ven, ¿no? Claro, claro. Que la gente no se entera, pero que después se ven reflejadas en la vida de la iglesia. O decir, bueno, ¿para qué qué rumbo vamos a tomar? ¿Cómo nos organizamos? Por supuesto, predico, cuando estoy, predico. Entonces, lo mío tiene de otro lugar y cosas nuevas también que queremos hacer en la iglesia, de las cuales yo sí me puedo encargar y que esté o no esté, pueden ser, o pueden estar si yo no estoy presente, Claro. digamos. Pero ya hubo reclamaciones de No, la iglesia no, de hecho, respecto de ti. no, porque, a ver, primero que iglesia mi no, familia y... la no, iglesia, dice, los miembros... los hermanos. No, creo que ya se reservaron. No, porque esto no es de ahora. Claro, ya hace tiempo. Es de hace tiempo. Cuando mi papá... A ver, yo empecé a viajar la primera vez en el 2012. Fue mi primer viaje internacional. Y desde ahí a Venezuela. Ya. Y desde ahí, 2013. Creo que cada año viajé. Menos en 2019, todos los años viajé. Algunos un solo viaje y otros más viajes. Sí. Entonces, pero entonces tu papá también ya viajaba. Sí. Entonces supongo que él fue el que sufrió tal vez el choque cultural. pero tenía un equipo que lo apoyaba. Claro. Entonces... Pero antes no hubo tanto... No. A ver, creo que al principio sí hubo gente... es interesante, ¿viste? Porque Sí. yo sé que hay líderes que pasan por eso. O sea, cuando recién estás comenzando a hacer algo diferente, siempre hay un choque. La iglesia les cuesta, ¿no? Yo mismo me he pasado ya por eso. Sí. Algunos viajes que hicimos, que hermanos como que dejan de congregar, ¿no? Porque ya no está, también vacaciones, porque si él toma vacaciones, yo también tomo vacaciones, Claro. ¿no? Y los que se sienten todos desanimados y no sé qué, abandonados, y por eso te contaba así. No, entiendo, y no es algo fácil. Creo que fuimos aprendiendo también a manejar eso, porque definitivamente si el pastor se va 3, 4 meses, la iglesia se siente como un poquito, se puede llegar a sentir abandonada. En nuestro caso, como te digo, trabajamos o intentamos trabajar mucho en equipo. Entonces, y el no tener al pastor, quizás lo pudimos hacer nosotros en ese momento. Si mi papá por ahí y mi mamá lo hubiesen hecho antes, la iglesia se hubiese resentido más. Tuvimos etapas donde, como no está el pastor, me doy el lujo. Aquí va a predicar, no. Claro, sí, de verdad. Pero después creo que fue tan natural o orgánico esto del equipo, de que no importa si está mi papá, si está mi hermano, si estoy yo, si está mi mamá, la iglesia continúa. Creo que hizo que no sufriera tanto, inclusive la muerte de mi papá, algo tan extremo. Pero no siempre fue así. Al principio fue inclusive hasta cuestiones como ¿y de dónde saca la plata? ¿No? Para viajar. Pero de eso siempre lo sabrá y gracias a Dios la iglesia aprendió. Y nosotros somos súper transparentes, sinceros, en que jamás tomaríamos, en otro caso, por ahí si otro lo hace, no lo juzgamos, pero jamás tomamos dinero de la iglesia para viajar nosotros. Claro. Pero hoy es mi trabajo, digamos, es parte de mi trabajo viajar, así que está cubierto de otro lado. Pero, a ver, gente que por ahí lo mira extraño siempre va a haber, pero sí está bueno que si se viaja, las necesidades de la iglesia queden cubiertas. Entonces, eso es importante para que la gente se sienta atendida. Pero también no pares de viajar o de hacer lo que el Señor te está llevando a hacer por esos miedos. No. Lo que pasa, igual que las vacaciones, creo que muchas iglesias, muchos ministerios, no avanzan más justo por los miedos a ver lo que van a decir, van a comentar, no, mira, tenemos que mostrar también que nosotros, ¿no? Y la casa es la que sufre, ¿no? Como dijiste, por ejemplo, hasta la parte de tu papá no fue tan chocante porque ellos ya estaban como que ya preparados, acostumbrados a que no, es normal que pase esto, y eso creo que es lo mejor, lo más saludable de una iglesia, inclusive la cuestión del relevo, me encantó lo que pasó, y yo sé que en muchas iglesias no pasa eso, que el pastor es el único que predicó desde que fue joven hasta que está viejito. Entonces, cuando ya está todo mal y quiere poner a alguien, ya es un choque tremendo, porque dice, no, ¿cómo? No, ¿por qué? Si él es la única palabra que vuela es de él, la unción, y termina que a veces la iglesia se quiebra porque tú mismo no preparaste, ¿no? El cuerpo a eso, no preparaste al cuerpo a entender que, hermanos, ustedes están viniendo por Dios, no es por mí, o sea,
yo soy el instrumento que trae la palabra hoy, mañana puede ser otro, y va a ser también poderoso, y va a tener unción, y tal vez sea más impactante o menos, no importa. Lo importante es que como iglesia continuemos remando, continuemos avanzando juntos, y un día tal vez Dios te levanta a ti, gloria a Dios, y vas a tener también tus desafíos, ¿no? Sí, entonces, hay dos cosas de lo que dijiste. Uno, a nosotros creo que tuvimos tantas divisiones al principio, que llegó un momento que decís, al final, haga lo que haga, siempre va a haber gente disconforme, ¿no? Entonces, me olvido de lo que la gente, o sea, de eso, porque no podemos actuar detrás del miedo. Hay que actuar en fe, ¿no? Hay que actuar en fe y obedeciendo la voz de Dios. Entonces, si Dios nos mandó es suficiente. Y si tendremos que empezar de cero, estamos acostumbrados a empezar de cero. Dios estuvo y va a seguir estando. Así que desde ese lado se nos quitaron los miedos porque, y no sé si quizás en esa etapa fue donde se terminaron las divisiones. ¿Viste? Hubo un momento donde ya está. Ya no hubo más divisiones y eso fue, la iglesia maduró también, se levantó, gracias a Dios, sin mandar líderes, columnas, viste, que con la misma, el mismo corazón. Sí, entonces no le tengan miedo, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante, no le tengan miedo al cambio. O sea, va a haber gente que va a salir, va a haber gente que va a hablar mal, va a haber gente que se va a ir, no hay problema porque es parte de la poda también, ¿no? Es algo que Dios me habló en este tiempo porque nosotros tenemos un año como iglesia, entonces, y ya pasamos cosas, ¿no? Tribulaciones y cositas. Y al comienzo, como que dices, pero ¿por qué, Señor? Estás invirtiendo tanto tiempo en esta persona, o hemos hecho esto, aquello, y ahora a comenzar todo de nuevo, o reestructurar. Pero sabes que yo siento que Dios me ha hablado de eso en mi corazón, ¿no? Decía, calma, que soy yo el que quite y el que pone. O sea, no eres tú el que está, la iglesia es mía. Entonces tú haz tu parte nomás y yo soy el que está organizando. Tú ten paz. Entonces eso a mí me ha dado mucho descanso y bueno, dije, sí, ¿verdad? No es, nosotros no dependemos de personas, porque lo que estamos haciendo es para Dios, ¿no? Y vivir en miedo es lo peor que hay. ¿No? A ver, ser pastor es difícil, o por lo menos yo he aprendido muchas cosas de liderazgo. Esto de que vos decías recién, ¿cuántas veces invertí mucho tiempo en una persona y después, por una pavada, ni siquiera mía, por algo que por ahí le dijeron o escuchó o alguien habló? O el diablo le desenfocó de lo que tenía y decidió que su ministerio era para un lado y uno le dice, ¿sabes qué? Me parece que no, pero te lo aconsejo, ni siquiera es de la obligación. Y uno después ve el desenlace y decís, uy, terminó muy lejos de Dios. Y vos decís, uy, ¿cuántos años invertí? Y queda ese dolor, pero después de haber experimentado muchas veces, bueno, sé que muchas de las personas que hoy estoy invirtiendo no van a llegar al lugar que a mí me gustaría, pero lo voy a hacer igual. Me voy a dar igual si Jesús, sabiendo que estaba Judas, no fue menos Jesús con él, me voy a dar igual, o que sabía que Pedro lo iba a traicionar, o que Tomás iba a dudar. Fue el maestro y el rabí que ellos necesitaban y no mezquinó ese liderazgo. Entonces, por lo menos a mí me pasó eso, de decir, bueno, me voy a entregar por igual. Quizás lo siembro como si fuera buena tierra. Después el resultado ya depende de Dios. Sí, el crecimiento es Dios el que da. Y no me traiciona a mí. Claro. No es algo personal conmigo, ¿no? Entonces, nunca te acuses, hermano. No es contigo, es entre ellos y Dios, y tú y Dios, o sea. Y otros que van a venir a la iglesia, me acuerdo que mi papá nos enseñaba, hay gente que viene a la iglesia y necesita ser restaurada y por ahí después vuelve a la iglesia donde estaba o va a otro lado, que es, nuestra iglesia es como un hospital. Lo ayudó y después sigue. Y otros no, que están y son semilla y columna, o sea, crecen ahí, son columna y nos van a acompañar por siempre. Y otros que, bueno, que están para limarnos y hacernos mejores. Dios los bendiga. Eso es lo maravilloso del reino, ¿no? El reino de los cielos es así. O sea, no es mi iglesia el reino de los cielos solamente, ¿no? El reino de los cielos son todos los hermanos que estamos, ¿no? El pentecostal, el más tranquilo, el más tradicional, el más modernito. Somos el reino y Dios nos usa nuestros dones para alcanzar a un tipo de personas, ¿no? Y que se quede o que se vaya al final es parte, ¿no? del crecimiento. Gloria a Dios por los que se quedan y gloria a Dios por los que se van también. La Biblia dice que Él va a terminar la obra que comenzó, ¿no? Entonces tal vez unos 2, 3 años se alejó, circunstancias pasarán, Dios los atrae de nuevo y que se va y vuelve. Claro, van a volver más firmes, más maduros
y gloria a Dios, ¿no? No descarte a nadie, al contrario, siempre dejen las puertas abiertas. Jesús Sí. enseña eso con el hijo Lo dijo, pródigo, ¿no? definitivamente. Y que cuando lo recibe en la misma condición de hijo. Exactamente. Hay gente que vuelve, te fuiste, Ajá. ahora vas a pagar derecho del piso de nuevo. Hay que comenzar de cero, sí, ¿no? a los baños. ¿Viste? Claro, el último te va a liderar. Claro, entonces, no, con amor. A mí me encanta cada vez que tengo la posibilidad de sentarme con pastores que tienen mucha experiencia, iglesias mucho más grandes que las nuestras. Hace poquito, por ejemplo, tuve la posibilidad, hablando de Perú, de la iglesia Camino de Vida, que casualmente se llama como la mía, con el pastor Barrier y con Christian Schecher, que es el asistente de él, y preguntarles a otros pastores también, ¿cómo hacen iglesia ustedes? ¿Cómo es el cuerpo pastoral? ¿Qué desafíos tienen? ¿Cómo supieron surfear estas situaciones? Y yo aprendo claro. De ellos y hay uno que dice, sí, uno que quería hacer una iglesia, hasta le terminó pagando el sonido para que se plante su propia iglesia. En vez de por ahí despreciaron rebeldía, lo honró y decís, wow, me saco el sombrero con esta gente que me desafía aún más sobre la gracia y el amor de Dios. Y bueno, por eso está bueno tener gente con más experiencia que uno, a la cual recurrir, preguntar y aprender. Claro, sí, conecta con otras personas, sí. Gente más grande que tú, pregunta, ¿no? Porque estamos aprendiendo, nadie sabe todo, entonces, no. y nadie es la única iglesia perfecta, recuerda eso también, ¿no? Ahora sí, para que tu iglesia sea la mejor posible, la mejor del barrio, la mejor de la ciudad, pero no eres el mejor, ¿no? O sea, eso y gracias de verdad por todo lo que pudimos hablar, ¿no? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Cómo haces o sea, tu vida ministerial? ¿Tienes líderes debajo de ti? ¿Cuidas a alguien? Sí, yo tengo, o sea, ahora tengo 2 zonas, estoy con gente, o 2 áreas, perdón, que es el grupo de alabanza. Tenemos varios grupos, nosotros por diferentes reuniones, y a mí me toca participar en uno. Así que en ese que estoy, trato de transmitir, y mi hermano, cuando tenemos una vez al mes reuniones más generales con todos los grupos, ahí vamos conversando y discipulamos de una manera, bueno, por ahí me toca más traer la palabra, digamos, pero sí converso mucho con mi hermano sobre cómo discipulamos a ese grupo. Después tengo el otro que es el de los adolescentes, o sea, las líderes de los adolescentes. Claro. Así que esas son por ahí hoy mis 2 áreas directas con discípulos. Claro. Personas que cuentan contigo. Sí. Más o menos. Y después, obviamente, ¿viste? Hay casos que requieren de una atención pastoral. Claro. Entonces, depende de quién sea y de la edad que tenga, y si es mujer o varón, los trato directamente yo, que por ahí son más circunstanciales. Uh-huh. Eso hoy. En otra época, por ahí te decía, no, estaba mucho más, cuando estaba en los jóvenes, ¿viste? Claro. Tenía mi grupo y aparte los discípulos de mis discípulos. Hoy por ahí soy más de pastorear líderes. Y algún caso extraordinario de alguien que necesite que yo le dé seguimiento. Por esta dinámica que yo tengo de estar viajando mucho. ¿Y tú ya discipulas o acompañas a alguien de otra iglesia? De otra iglesia, no. Por mi trabajo, por ahí me toca dar consejos. Claro, pero algo circunstancial, algo de alentar. No sé si un discipulado de otra iglesia, porque no podrías pasar por encima de quién esa persona tiene a su. Pero digo, ser una amiga de Sí, eso sí, de otras iglesias, quienes compartimos y estamos, o como te digo, por el trabajo son de otras iglesias y estamos, y por ahí en un momento, para una situación, bueno, algún consejo o algo, si me toca o si se da la oportunidad, pero bueno. Sí, ahí respetando. Síganle en las redes sociales, vamos a dejarlas aquí en la descripción, en los comentarios también, ¿no? Sus Instagram, básicamente, ¿no? Sí, tengo el Facebook, pero no lo... Tengo Facebook y TikTok, pero no nos uso mucho. Bueno. Quizás ahora, cuando empiece el programa, tenga más contenido, porque hoy, la verdad, no es tan de valor agregado mi contenido, pero cuando tenga el programa, yo creo que vamos a ponerle más cosas. Ok, entonces entren en las redes sociales de ella, soy Seth Dante, muchas gracias. Comenten de qué países nos estás viendo, de qué ciudad, cómo se llama tu iglesia, eso es muy importante para nosotros. Eso fue todo y chao. Gracias. ¿Puedes apagar, por favor?